¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Ya estamos! Uy, espera que no estoy en el foco. Ahora. ¡Oli! Está iluminada. La luz del señor. Mira, como a Juana. Gente, habéis traído el huervo, no habéis traído el huervo. Me he estudiado. El examen hoy, ¿Se escucha bien la radar? Suban, Bueno, ver con micro. A ver. Voy a quitar la música del Chrome. ¿Vale? Y voy a bajar la musiquita. A ver, habla Rada. Hola, hola, 1, 2, 3, 4. Ahora mejor, hola, hola, ¿qué tal? Más todavía, madre mía. Sube, sube hasta las nubes. Vale, pues bajo más la música, subo más el radar. Tengo la misma silla ahora. Ahora somos panas de MZXT. Ya veis. Bien bonito, de esos guapos nuevos. ¿Está ahí bien? ¿El audio, gente? ¿Sí? Perfección, maravilloso. Gracias, Luis, por regalar suba la señorita. Mira, Silvia, qué buen RNG. Que por cierto, felicidades, Goyo, que me han dicho antes que te has sacado una noji. No sé si está por ahí. O el Hades. GG. A ver, creo que ya conocéis a Rada todos. ¿Hay alguien que le Por falta conocer a desgracia. Rada? ¿Me conocéis por desgracia? Por desgracia, sí. Pero si quieres decir algo, Rada. Ah, no. Hola. Hola. Bueno, Hola, chat. luego ¿Qué tal? se enrollará, ahora es pocas palabras, luego ya. Claro, ahora soy Está calentando. historiador y no-hitter. Bueno, ex no-hitter y historiador. Correcto. Pero por ese orden. Sí. Por ese orden. Por ese orden. Ok. No Hitler historiador. Bueno, pues vamos a hablar hoy de Juana de Arco, una señorita bastante interesante, pero obviamente con un contexto muy importante y muy bestia delante, y hay que tener en cuenta el contexto, y por desgracia es complicado, difícil, largo de cojones y para empollar bastante tiempo. Vamos Te a lo comentaba resumen. que yo de la Guerra de los 100 años la recuerdo de la universidad con bastante poco cariño, porque fueron 10 clases de 2 horas y pico. Uf. Solo de la Guerra de los 100 años, es una auténtica locura. Por eso vamos a hacer un resumen rápido de la Un Guerra resumen de los muy 100 años. resumido de esto. Sí. Va a ser Guerra de los 100 años express. Va a durar 2. A ver, comenzamos con la Guerra de los 100 años para poner en contexto a esta gente, porque obvio, si en el contexto no tenemos a Juana. Así que vamos a empezar diciendo que empieza en 1337, que va a terminar en 1453 y que no va a durar 100 años. No. Primera gran mentira Primera de mentira. la Guerra de los 100 años. Que de hecho, la primera vez que se nombra como Guerra de los 100 años, que había sido siempre la guerra entre Francia e Inglaterra, ¿no? Entre los Valois y los Plantagenet, básicamente. Y la primera vez que se menciona la Guerra de los 100 años es en el siglo XIX, en una crónica francesa. No recuerdo ahora el nombre del historiador o del cronista. Y es el primero que lo nombra, pero es 400 años después, es cuando se inventa el término de Guerra de los 100 años. O sea, esta guerra era pues la guerra entre dos casas reales, entre los Valois y los Plantagenet. ¿Por qué? Por controlar todo el cotarro, que es lo que se hacía. Correcto. Y hay que tener en cuenta que es súper importante que cómo se llega, ¿no? a la Guerra de los 100 años. Se llega, o sea, en un contexto socioeconómico, cultural, muy jodido en la Edad Media en Europa. Porque veníamos de la primera gran helada, o la helada de la Edad Media, que fue una helada que dejó prácticamente sin cosecha en el siglo XIII a Europa. Venía de hambrunas insoportables y encima se le sumó la peste negra a todo esto. Entonces, Correcto. los señores feudales fueron cada vez cogiendo más poder. Los reyes aprovechaban también para influenciar cada vez más, porque hay que tener en cuenta que en la edad feudal los reyes, parece que no, pero no tenían casi poder. ¿Por qué? Porque la fuerza económica y la fuerza militar, la gran fuerza militar y económica, era de los señores feudales. Quien más tierras tenía, más riqueza tenía, más soldados tenía y más influenciaba en la corona. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la corona tenía algo que no tenía ninguno de los señores de la Edad Media, que es
el favor de Diosito De Dios. y del Papa. Entonces nadie osaba tocar a un rey porque estaban bendecidos por el Papa y su derecho a ser reyes era un derecho divino. Hablando de feudos, que te paso antes un mapa para que lo veas, esta es la disposición de Francia en aquel momento con los reinos feudales demencia. y esto es una cosa Sí, los maravillosa, señoríos. como podéis ver. Tela. O sea, cada uno de su padre y su madre. Aquí había ingleses también, porque ya tenían parte del territorio francés. Y esto pues se va a ir expandiendo con el tiempo, el territorio inglés, vamos a decir. Y no le hace mucha gracia a los franceses. Todo esto viene por los normandos. En realidad toda esta guerra se origina por los vikingos. Porque cuando los vikingos llegan y conquistan Normandía, y desde Normandía conquistan Inglaterra, Guillermo el Conquistador, bueno, Guillermo... Ay, no me sale. Sí, Guillermo el Conquistador creo que es. Conquistador, sí. No recuerdo si es él, O sea, si alguien echa que me corrija, pero no recuerdo si es él. Total, que en la batalla de Hastings en el siglo XII, en 1100 y algo, los normandos conquistan Inglaterra y consiguen la corona de Inglaterra. Pero aún así seguían siendo vasallos del rey de Francia. O sea, era algo muy extraño, ¿vale? Y aquí ya empiezan las tensiones que se irán alargando a través de los reyes y a través de los siglos, que desembocarán en el siglo XIV en la guerra de los 100 años. O sea, pero esto es una movida de yo soy vasallo de, tú eres vasallo de, yo te debo a ti este señorío. No, esta tierra es mía porque yo tenía un antepasado que le debía vasallaje a tal señor y tal señor a otro señor. Esto es una demencia, o sea, esto es una locura. Sí, eso lo sí. Pues bueno, la cosa es que estaban en aquel momento los reyes capetos intentando reunificar, entre comillas, el territorio dentro de lo posible, básicamente, buscando aliados para ello, básicamente, unificar bajo su mando, que estuvieran, pues eso, Francia unificada, no la Francia que conocemos hoy en día, obviamente, ni muchísimo menos, pero una Francia más unificada, tener más tierra, básicamente, que era lo que se trataba, tierras, castillos, y eso era gente que trabajaba para ti, y eso era dinero, y fin. Por otro lado, como ha dicho Radha, tenían el poder de la Iglesia, de Dios, y además las crónicas las van a escribir, pues obvio, los monjes y demás, que son los que sabían leer y los que escribían las cosas, y ahí podían poner lo que le diera la real gana. Esto no pasa solamente aquí, pasa en todo el mundo y en muchísimas partes de... Por todo el mundo romano, por todos los romanos. Sí. O sea, cada uno escribe la crónica como le viene bien, en ese sentido. Pues bueno, Inglaterra en aquel momento no era un reino tan poderoso como lo era el francés. El francés tenía una mayor economía, el francés tenía muchísima más población y obviamente de normal íbamos a decir que si lo mirásemos desde fuera pensaríamos que los franceses tendrían las de ganar. Pero no era así. No, porque estaban totalmente desorganizados y cada uno que barría para casa, había señoríos que no hacían ni puto caso, como el de Borgoña, luego otros señoríos que cada 2 por 3 hacían rebeliones. ¿Por qué? Porque nadie se tomaba al rey de Francia en serio. Como es normal, porque no tenía ningún tipo de fuerza, ni militar ni económica, para poder tener a los señores feudales en orden. Inglaterra, con menos población y a priori con menos potencia, avasalla a Francia durante el 60-70% de lo que dura la guerra de los 100 años, porque Francia es incapaz de organizarse. Sí, y además la primera, bueno, los motivos, aparte de económicos, aparte de territorio, aparte de todo esto, eran pues en Aquitania, por ejemplo, y en Flandes, donde tenía aquí el pifostio montado siempre. Los ingleses que estaban allí, los franceses que decían, es que hay una revuelta, vamos a entrar con el ejército. O sea, cualquier excusa era buena para meterse en lo que es el territorio inglés, y la liaban parda allí. Y claro, a los ingleses les molestaba y iban de vuelta otra vez a atacarle. Esto era un cachondeo constante. Sí, aparte, pero a ver, es que era normal, es que Francia era una mierda en esta época. Sí. O sea, es que literalmente era el hazmerreír de Europa, porque siendo el territorio más grande, o el país, a priori, después del Sacro Imperio Romano Germánico, más grande en territorio, eran los que más revueltas y más movidas tenían internas, porque eran incapaces de organizarse un mínimo. Y de hecho, no es hasta que llega Juana y legitima al rey,
Correcto. con 4 victorias que tiene la suerte, bueno, la suerte no, está muy bien rodeada de gente muy buena, Sí. o sea, de grandes militares. Pero hasta que no empalman 4 victorias pequeñitas contra los ingleses, Y no es una cuando muy el rey consigue importante. unificar a Francia y conseguir hacer algo, pero a través de la figura de Juana, no a través del Sí, carisma sí. del rey. Al rey no lo quería nadie. Nadie, literal nadie. Era el heredero, el delfín, era el heredero, pero no lo querían. La cosa es que económicamente tenían un problema también los franceses, que es que la lana venía de Inglaterra y ellos tenían una industria textil brutal. Claro, si le suben los precios de venderle las telas a Inglaterra, pues ahora dicen, pues no los compro o no os vendo la lana. Entonces la industria textil de Francia caía toda entera. Claro. Y aquí eso también es una parte importante de la tensión económica de los dos. Por otro lado también tenemos que el problema de sucesión rara. Es que no hay quien se lo trague esto. Sí, pues eso, pues lo típico. No, yo tengo derecho a la corona, no lo tengo yo, no lo tengo yo. Y al final se te plantan ahí 3 o 4 herederos y empiezan las hostias. Y al final nadie obedece a nadie y se inicia una guerra. Que es lo que pasó aquí, básicamente. He buscado este quemita para que la gente más o menos entienda, lo estás haciendo tú ahí en Sí. pantalla. Vale, Felipe III, el atrevido, que La Palma. Y tenemos aquí a Felipe Hermoso y tenemos a Carlos de Valois, también hay más, obviamente esto es muy resumido, hay más gente. Carlos de Valois, que venía, su padre era Francisco I y había tenido un hijo que es Felipe de Valois. Vamos a llamarlo así porque después, obviamente, como podéis ver en el esquema, pues se convierte en Felipe VI. Felipe el Hermoso, además, pues tenía una hija que se llamaba Isabel, la cual se había casado con Eduardo II, que era el rey de Inglaterra, y que había tenido un hijo con él, que era Eduardo III. Así que si llegaba literalmente a Eduardo III la corona, tenía Inglaterra y Francia para él, era legítimo. Exacto. Y obviamente los Principio. franceses no querían. No querían. Claro. No. Así que se aplica la ley sálica y tenemos que los franceses le quitan a Isabel lo que es el poder que viene de Dios, por así decirlo, de la corona, Sí. de poder otorgar ese don a su hijo en Francia. Y ahora hay que buscar otra persona que les venga bien a los franceses. Así que van a elegir a Felipe VI. No nuestro Felipe, este señor, el que está ahí debajito de rara. Familia, ¿eh? Seguro son familia. A la larga son todos familia. A ver, los borbones por aquí andaban. Y están a punto de aparecer, ya nos queda mucho para aparecer. Pero es verdad que los borbones luego se extienden como en plan, como la espuma. Se empiezan a contagiar a contagiar, Sí, bueno, sí. sí, bueno, contagiar, sí, me gusta el término. A contagier el resto de países europeos y al final todas las familias reales son primos, hermanos, por eso. Sí, bueno, es lo de casar Bueno, con por eso primo, pasa lo que hermanos. pasa. Claro, eso era normal, ¿eh? La Exacto. consanguinidad, primo hermano y primo solo venía al orden del día. En fin, luego tenemos problemitas y pasa lo que pasa. Pues bueno, Felipe VI es elegido rey de Francia y este señor en 1340 decide pues irse contra los ingleses a la mar, además, se tira a la mar. Sí. En la batalla de la Esclusa, que es como se va a llamar. Sí, la batalla de Esclusa, que además aquí las dos potencias navales más fuertes de Europa eran Inglaterra y Francia. Además, o sea, fue la batalla de las dos grandes potencias navales de la época. Que después de esto, pues como fue un puto desastre, tanto aunque fue un desastre para los dos realmente, porque después de esta batalla es cuando se consagra Castilla como gran potencia naval de Europa. Y es la que va a controlar todo el océano Atlántico, junto a los portugueses, pero más los castellanos ya. Sí, pero no contaban con los arcos largos de los ingleses y Francia se va a la mierda. Sí. Que los arqueros largos son, si no sé si tienes alguna imagen de algún arquero largo. No, creo que no. Bueno, son arcos gigantescos, ¿vale? O sea, arcos muy tochos, arcos que eran más grandes que las personas. En las otras Muchas creo veces. que sí. Es algo muy vasto. O sea, tenían que plantarlo muchas veces en el suelo para disparar. Pero son arcos que tienen un alcance bestial. Y esto, nadie en Europa estaba acostumbrado a pelear así. Y fue una de las grandes la gran revolución de esta guerra, hasta que aparece la caballería pesada, aunque luego la caballería pesada
Claro, los franceses tenían mucha caballería pesada. ¿Qué es lo que pasa? Que contra los arqueros, mucha caballería pesada que tengas. Si el arco es de tiro largo, que es como era el de los ingleses, la flecha es tan potente que da igual que tengas un caballo con armadura, que antes de que llegue tu caballo te van a fundir, te van a fundir a flechas. Sí, ¿Qué es lo que pasaba aquí? Que no eran pequeñitas las flechas, además. Eran... No. Eran arcos grandes con flechas muy potentes. Entonces, sí. Yo no sé si la gente sabe de dónde viene el corte de manga. Viene de esta guerra. Cuéntalo, aquí tienes a Eduardo III, así que cuéntanos el corte de manga. Los franceses tenían tanta rabia a los ingleses por el tema de los arqueros, porque no eran capaces de copiar los arcos y no eran capaces de tener una élite de arqueros de esta época, que cuando capturaban a los arqueros ingleses, lo que hacían era cortarles el dedo para que no podían disparar, y para burlarse de ellos les hacían así los franceses a los ingleses, y de ahí viene el corte de manga. Pues ya lo sabéis, ¿eh? Hala, ya sabéis, ¿eh? Esto es lo más interesante de que vaya a escuchar hoy. A ver, bueno, pues Felipe... Qué maravilla, por favor, de anécdota. ¿El corte de manga en francés? Sí. Sí. Es francés. Para reírse de un inglés. A ver, no está mal tampoco. No. Al revés hubiera molado más. Sí, al revés hubiera molado más. Pero bueno, dentro de lo que cabe no está tan mal. En fin, Felipe VI contra Eduardo III, ya os digo, gana Inglaterra, y después de esta batalla hay una tregua. Porque obviamente... Una de tantas. Una de tantas. Resulta que pasa una cosa, y es que en Flandes matan a un señor que se llama Jacob van Alteverde en 1345, y este señor era el heredero que iba a coger Flandes. Y como el heredero de la parte inglesa, pues los ingleses se cabrean porque ahora han matado a uno de los suyos, y ya la hemos vuelto otra vez a liar. La tregua se acaba aquí con la muerte de este señor y volvemos otra vez a pegarnos de hostias. 1346, la batalla de Crécy. Aquí tenéis la batalla de Crécy. Ahí están los arcos largos. Ahí está, tiene una mierda de resolución. Ahí me encanta este... No sé si era un tapiz o una pintura esto. Esto es una pasada. Es muy bonito. Pero me encanta, o sea, es súper... me recuerda al juego este que sacaron de... Que era una aventura gráfica, rollo medieval también, que es súper bizarra y súper absurda, no recuerdo el nombre. Ah, sí, no sé, que del Calvario o algo así. Ay, sí, Es increíble. Es increíble ese juego. Si no lo habéis jugado, jugadlo, ¿eh? Es una pasada, que vas matando a la gente. Sí, exacto. Buenísimo. Pues bueno, en 1346, en la batalla de Crécy, pues obviamente volvemos otra vez, como pone aquí en el dibujito, con los arcos largos, y otra vez Francia vuelve a perder. Es que no podían hacer nada, iban con la caballería y pues a la mierda, que se iban todos directamente. Después de hecho, vais a ver que Francia lo va a empezar a ganar hasta 1420 y algo con Juana de Arco. Es que no gana ni una batalla Francia. Es que no pueden ganar contra los arqueros. Aguantan porque tienen tanto terreno que, claro, los ingleses no pueden abarcar tanto, porque no tienen gente para abarcar tanto, porque tienen que ir dejando destacamentos. O sea, no pueden avanzar tan rápido. Y tienen que venir en barcos. Claro, vienen en barco, tienen que suministrar por barco y no pueden avanzar tan rápido porque la población de Inglaterra era la que era. Después de la peste negra y de grandes hambrunas que había habido justo antes de empezar la guerra. Entonces, no aplastan a Francia porque no tienen los recursos suficientes Inglaterra a nivel humano para aplastar a Francia. Correcto. Pero si hubieran tenido recursos, si hubiera sido el Sacro Imperio Romano Germánico, hubieran destrozado a Francia. Porque es que Francia, lo vuelvo a repetir por octava vez, era totalmente inútil, era un perrete abandonado, o sea, no tenía nada que hacer. Y hasta 1400, creo que 22, creo que no empiezan a ganar batallas. Y recordemos que la guerra empieza en 1337. O sea, casi 100 años en ganar la primera batallita. Sí, y les cuesta un poquito a los franceses, les cuesta. Bueno, pues después de perder otra vez, hacen otra tregua tal, y en mitad de esta tregua, el señor Felipe VI muere. Así que vamos a cambiar otra vez de soberano y nos vamos a ir con Juan II. Le sigue este señor, y este señor dice, a la mierda, me voy contra los ingleses. Sí, porque este era un poco YOLO, sí. Sí, este fue YOLO total, en plan, a echar a los ingleses. Bueno, así acabó, también es verdad. Sí. En 1356 comienza la batalla de Poitiers. Joder. Una de las esta es de las más importantes de la Guerra de los 100 años, que luego
habrá un tratado que será el más importante de la guerra de los 100 años, con una tregua muy gorda. Una tregua donde básicamente se sigue expoliando a Francia, porque claro, siempre pierden. Sí. Y bueno, pues ahí sigue. Pues los reyes franceses eran unos peleles. Los reyes ingleses eran mucho más inteligentes que ellos. O sea, infinitamente más inteligentes o más hábiles, o se rodeaban mejor que los franceses. Y es que lo extraño es que Francia aguantara esta guerra. O sea, es bastante raro, ¿eh? A nivel histórico siempre se ha tenido como una especie de casi milagro que remontara la guerra Francia, ¿eh? A ver, tenían muchísimos ejércitos diseminados, pero Exacto. tenían muchísimos ejércitos. Ese era el problema para Inglaterra, que no podía porque era demasiada gente, vamos a decir, Exacto. demasiado montón de gente. Y ya está. Eso es. Pues bueno, aquí Eduardo III va a decidir que va a llevar a las tropas aquí en Poitiers hacia adelante. Es su hijo, el Príncipe Negro. El Príncipe Negro va a llegar y directamente... Buena fama en Francia tenía también. Sí. En Francia le tenía mucho cariño al Príncipe Negro. Que por cierto, no lo hemos dicho, pero Poitiers, una batalla de putones. En Poitiers básicamente se conoce mucho, porque es lo que hablábamos antes, ¿no? De arqueros versus caballería pesada francesa, y es el último gran debacle de la caballería pesada. O sea, la caballería pesada ya estaba cuesta abajo porque las técnicas de guerra estaban cambiando, pero en Poitiers es el ejemplo ya definitivo, y ya después de esto cambia la forma de hacer la guerra, sobre todo los franceses, donde la caballería pesada se estampa una vez más contra los arqueros de tiro largo ingleses y contra los lanceros ingleses. Y se conoce aparte por el tratado y por lo que supuso en la guerra, porque supuso el fin de la forma de entender la guerra hasta ese momento, que era con caballería pesada, cargas muy grandes, ejércitos muy pesados, muy difíciles de mover. No, Inglaterra se iba moviendo mucho más ágilmente que ellos por todo el territorio, y Francia no podía seguirles el ritmo. Porque en cuanto, ya digo, mientras se acercaban los caballos les habían llovido ya 40 veces flechas, porque es que podéis mirar cuánto alcance tenía un arco de tiro largo, pero es una barbaridad, ¿eh? Es que no da tiempo ni a llegar a Melé, que es donde se le daba bien pelear a Francia. Si la caballería llegaba, arrasaba. Pasa que ya los ingleses diseñaron una técnica, obviamente, pensada anticaballería francesa, para no permitir que los caballos llegaran y arrasaran, porque obviamente un caballo con armadura, con un tío encima, con otra armadura, eso te atropella como un camión lleno de cochino, o sea, eso te atropella y te revienta. Tal cual. Y a partir de aquí cambia la forma de hacer la guerra. Francia se da cuenta, y es uno de los impases que tiene Francia, una época de cambio de forma de entender el ejército y de entender la guerra, que es lo que hace más tarde con Juana de Arco. Al final lo que hace es hacer guerrilla. Juana de Arco era una guerrillera. No hay batallas de grandes ejércitos con Juana de Arco. No. O sea, son guerrillas, son pequeñas victorias, pero que hacen, pues eso, yendo como si fueran las razzias que hacían el mundo árabe, llegar a un sitio muy rápido, conquistarlo, tomar la fortaleza rápido, y se venía mucho ejército inglés, irse de allí corriendo. Entonces es lo que hacían, y al final fue lo que desgastó a Francia. Sí. No las grandes batallas como Poitiers o como luego Azincourt, que también se la pegan. Sí. Ahora vamos para allá. Pues bueno, el Príncipe Negro, que está aquí comandando las tropas por parte de su padre, es que no es que ganen, es que se llevan al rey. A Juan II lo capturan y se lo llevan. O sea, este es el punto. Fue de mal la batalla, la cagada, que fue maravillosa. En fin. La cosa es que ya no está Juan II, vamos a decir que acabó regular este señor. Y como estamos otra vez sin rey por parte de los franceses, vamos a poner el siguiente, next. Carlos V. Carlos V tampoco lo quería nadie. A Carlos V no lo quería nadie, y hay levantamientos porque este señor, nada más subir al trono, lo que hace es darle las tierras en 1360, darle tierras a Inglaterra a cambio de que el señor Eduardo III no reclame el trono de Francia. Claro, y la gente en plan, oye, que le estás dando a nuestra tierra, hola. Y claro, esto causa problemas entre la nobleza, entre los otros reyes feudales, y hasta hay levantamientos de campesinos que se levantan contra él. Es normal, por otra parte. Es normal.
estaba vendiendo literalmente parte de Francia a Inglaterra porque sí, para quedarse él básicamente con la corona. Otras cosas no, los franceses otras cosas no, pero el orgullo patrio lo llevan muy fuerte, ¿eh? O sea, en plan, defender lo suyo, Sí. y incluso ahora, ¿no? Hoy en día que vemos que, joder, ya me gustaría a mí que en España cada vez que hubiera una reforma laboral o hubiera alguna movida saliera la gente a quemar contenedores a la calle. Pero eso los franceses sí que es verdad que ahí en ese sentido los respeto. O sea, otras cosas no. De hecho, el 99% del resto de cosas no las respeto. Pero ese hecho en concreto de tener, ¿no? Como mucha conciencia de clase, esto viene yo creo que de aquí, de la Guerra de los 100 años. Yo creo que sí. De hecho, creo que viene por Juana directamente. Sí, Pues un poco el este orgullo patrio, ¿no? De resistir y de pelear contra Sí. todo lo que parece imposible, ¿no? Sí. 8 años más tarde, el señor Carlos le da por romper este tratado que ha hecho con los ingleses y nos llama otra vez a recuperar tierras y otra vez a pegarnos de hostias en la batalla de Rochelle en 1372, donde sorprendentemente 1372 Rada vence Francia. Ya tocaba. También es verdad. La tocaba. Ya tocaba. A ver, después algunos tenían que ganar, ¿no? Al final yo creo que era una cuestión de estadística. O sea, Los al bots. final es como echar la lotería. Claro, echar la lotería hasta que, pues yo qué sé, pues te toca. Usaron ¿no? bots, Es como el Tinder, pues vas tirando y alguien te dirá que sí, por estadística. Yo creo que ¿O no? usaron bots, ¿eh? No sé. Pero sí, posiblemente usaban el cheat engine, ¿no? Se Sí, activaran sí. ahí el inglés Slayer. Pues- pero sí. Este señor Ganan. obliga, es sorprendente, ¿eh? Porque además, al ganar esta batalla, obliga a Eduardo III a firmar la paz y al poquito muere. Sí, es que también va suerte también. A ver, muere. Hay teorías que dicen que lo mataron, pero bueno, un poquito de conspiración, ¿no? Sí, porque es que además justo al mismo tiempo muere casualmente su hijo, el príncipe negro. Sí, el príncipe negro también muere. Exacto, por eso es un poco como extraño. Es como, uy, qué Siempre ha raro. habido como mucho esoterismo alrededor de esto. Sí. Obviamente a nivel histórico, a mí en la universidad me lo contaban en plan anécdota, no me decían, no, seguro que lo mataron. Pues rumores siempre hubo. En la época incluso hubo, en las crónicas creo que se habla de que había habido, pues eso, la mano negra, pero vaya. Sí, yo Es raro claro, que es que Padre e justo se hijo murió también el príncipe muertos negro, claro. en nada no tiene Y el sentido. príncipe negro de rey, eso hubiera sido una cosa para ver, ¿eh? Sí, hubiera sido para ver. Era súper emo este señor, siempre iba de negro. Ujú. Terciopelo negro, armadura negra, el traje que llevaba cuando iba a la fiesta negro. Este Exacto. señor era Y bastante gótico mala hostia. culón. Gótico culón el señor. Sí, Bueno, muy pues, mala fama, ¿eh? sí, En sí. Francia, vaya. Sí, era un sádico, Sí. en fin. Pasa el trono a Ricardo II por parte de Inglaterra y este señor, pues no, este señor ni pincha ni corta, porque No, ni literalmente gloria. llega su primo y le expulsa del trono. Sí, ya está. Enrique, Era un panoli. Enrique IV. Duró 2 días. Sí, no, este no. O sea, totalmente. Sí, pues eso, reyes irrelevantes en la historia. El Ricardo II es uno de ellos. Ya está. Efectivamente. Ni más que hablar. Dice, ¿podrías contarme cosas de Ricardo? ¿Para qué? Dice que no hizo Así nada. que no hay más que contar. Este señor se sentó y le levantaron a hostias. Exacto. Es que directamente. anda, tira. Le dijeron, tira, anda, tira. Tal cual. Pues bueno, Carlos V, por su parte, también la palma, justo al poquito de palmar Enrique III, el hijo de echar al trono a Ricardo II, Carlos V también la palma y se coloca a Carlos VI. Uy, con Carlos VI, porque era un Aquí ya empieza niño. la chichita. Aquí ya empieza lo guay. Era un niño, pero además Sí. tenía problemas mentales. Él No, sí. pensaba que estaba hecho de cristal. Pues que, Entonces- bueno. Cuidado con el nene. No, es que bueno. Cuenta, si es que. Seguro, o sea, sabrás tus más anécdotas que yo del niño este, pero es que es totalmente No, es que desastroso también. no se le podía tocar porque se partía. Entonces Sí, eso decía él. estaba hecho de cristal. No le pasaba siempre, eran como neuros que le entraban en plan momento locura y demás, Ujú. en los cuales no respondía a nada y no se le podía tocar porque se rompía. Sí. Él estaba hecho de cristal. Tal cual, ¿vale? Y claro, teniendo en cuenta que era un adolescente en aquel momento, tendría unos 10 años o así cuando ocurre, y que en ese momento, al ser un crío, él no puede reinar, obviamente los consejeros del rey pues piden una regencia.
Y aquí la volvemos a liar, porque claro, los hermanos de Carlos, de su padre, quieren obviamente esa regencia, aunque sea saborear el trono y el poder mientras que este chaval se vuelve un adulto. Y empezamos con unas guerras civiles entre los hermanos. 4 hermanos pegándose de hostias por el trono de la regencia de este. Literalmente 2 ratas peleando por un churro. O sea, es que es así, ¿eh? 2 ratas peleando con un churro con Linkin Park de fondo. O sea, es ese meme, literalmente, ¿eh? Pero tal cual. Aquí también hay que decir que hubo una guerra en Castilla donde se metieron ambas casas, la inglesa y la francesa. Y que bueno, también hizo que se rompiera la tregua. También hubo como una tregua en esta época que también se rompió por el tema de que en Castilla hubo una guerra civil, que fue la que luego hizo, que un poco antes, que hizo que subiera Isabel al trono de Castilla. Se meten franceses e ingleses a meter cizaña. Qué raro, gente metiéndose en la guerra civil española, ¿verdad? Os suena la historia de 1936. Pues, no ha pasado nunca. Pues otra vez aquí, ingleses y franceses metiendo cizaña, pues claro, pues para poner al rey que más les interesase para su beneficio, para sus acuerdos comerciales y para su historia. Al final, pues la que gana es Isabel la Católica. Bueno. Pero eso hace que salte por los aires otra tregua dentro de la guerra de los 100 años. Correcto. Nos estamos centrando más en lo que es Inglaterra-Francia, pero tenían familiares de Portugal, de España, de todos los lados. ¿Tantos primos? Sí, todos eran primos, familia, primo segundo, primo hermano, todos así. Claro. Pero luego la mitad salían hechizados. Sí, hechizados. O borbones, como lo llaméis. Los hechizados, sí. Hechizados porque llamarle gente con pequeñas taras. Pequeña, uno tan pequeña. Bueno, pequeña y gran, claro. En ese momento, no, ponle sanguijuela, seguro que se cura, le han hecho una maldición. Bueno, hoy en día no hubiera funcionado así la cosa. Pues bueno, ¿por dónde iba? Los reyes feudales pegándose entre ellos, los hermanos de Carlos V intentando sacar algo del partido del trono de este muchacho que estaba malito de la cabeza, y por otra parte llegamos al momento de Enrique V en Inglaterra. Enrique V coge la corona, reyes ingleses. Y aquí ya se va a liar porque él en 1414 vuelve otra vez a reiniciar esa guerra contra Francia. Ahora no son los franceses que se sienten invadidos, ahora es Inglaterra la que va a atacar a Francia. Es que Enrique V también se le conoce bastante por ser, dicen que es el primer rey inglés que realmente pertenece ya no a la época de la Edad Media, sino a la época, o sea, a la Edad Moderna. Porque es verdad que a nivel estratégico se rodeó y era un tío muy culto. Era como un hombre ya del Renacimiento, más que la Edad Media. Y eso influyó bastante en la forma que entendió en la guerra. Y bueno, y ahí está Azincourt, que es una de las grandes batallas de la historia. Correcto, batalla de Azincourt. Y es una batalla, estratégicamente por parte inglesa, es un 10. Sí, porque además tenían ayuda. Tenían ayuda de parte de los franceses en concreto. Claro, los borgoñeses. ¡Ay, la traición! Los borgoñeses. Te pone a hablar de los borgoñeses. Yo creo que libros de la guerra de los 100 años, de la parte final, solo de borgoñeses, yo que sé cuántos hay, ¿eh? O sea, esta gente era más traicionera y más mala, pero vamos, sobre todo para los franceses, vaya, para los ingleses eran tíos de puta madre, pero vamos, o sea, no hay gente que le interese más el poder y todo por el poder, pero en plan ya a lo asqueroso que los borgoñeses, ¿eh? Sí. Si te quieres contar algo. Porque... Bueno, pues no, pues es que si tampoco hay mucho que contar, eran unos cabrones. Pasa que, claro, ellos pues les interesaba mantener... Ellos es verdad que dentro de lo que era la zona de influencia francesa, ya no francesa, sino de influencia francesa, verdad que eran como los más diferentes dentro de lo que cabe. Tienen su propio dialecto, como en Francia, bueno, como en muchas zonas de Francia, ¿eh? Francia ahora parece que todo el mundo habla francés y que no hay dialectos, y es que no hay dialectos porque se los cargaron en la edad moderna, o sea, en la edad contemporánea, perdón, con el centralismo, ¿eh? O sea, Francia había muchos más dialectos, o sea, muchas más lenguas, ya no dialectos, sino lenguas. En plan, como aquí en España tenemos el catalán, el euskera, pues en Francia había prácticamente lo mismo. Pasa que muchas de ellas se las cargaron con años y años de centralismo muy bestia. Pero es verdad que Borgoña tenía mucha identidad y mucha presencia. De hecho, era el feudo más fuerte de la zona de influencia francesa. Y claro, ellos tenían también sus disputas con el Sacro Imperio Romano Germánico,
y con Francia, porque estaban rodeados de los dos, estaban entre el Sacro Imperio Romano Germánico y Francia. Entonces, tanto el Sacro Imperio Romano Germánico como Francia querían quitarles territorio y querían someterle, como es obvio. Porque es verdad que es una zona muy rica, además. A nivel de todo. O sea, tienen minería, tienen zonas para cultivar buenísimas, tierras muy fértiles. Entonces, ¿qué es lo que hace Borgoña? Aliarse con Inglaterra. Era la lógica más normal que podían hacer. Incluso traicionando al sentimiento francés que hablábamos antes. Les daba igual. Ellos querían sobrevivir a la guerra. Sobrevivir como gente independiente, como estado entre comillas independiente. Y esto es algo que revienta a las tropas francesas que literalmente están contando con ellos para las batallas y que directamente al final, son sus propios hombres los que les atacan. Entonces exacto, van a la batalla y van a Cincourt con los borgoñeses del lado francés y en mitad de la batalla se dan la vuelta a los borgoñeses y empiezan a atacar a los franceses. La traición, gente, la traición. Pues obviamente, ¿qué pensáis? Porque va a ganar obviamente Inglaterra. En un movimiento de Enrique V bestial, porque esto no fue fruto de un día, esto serían negociaciones, no sé cuántos años de negociación sería esto. Sí, además pensad que hacían también el tema de la tierra quemada, o sea, por donde pasaban, arrasaban las cosas, los franceses y los ingleses, unos y otros, en plan, pues, ala, te quemo esto, a tomar por culo. Y dejaban las aldeas hechas una mierda, y que tanto unos como otros, el robo, y hablo en concreto de la Casa de Borgoña, que, o sea, el robar a las propias aldeas que tenían en sus tierras para enriquecerse y para saquear, porque ya que van a venir los otros franceses, pues ya que lo van a robar, me lo robo yo. Sí, y la tierra quemada, sí. Sí. El tema de la tierra quemada es bien. Que realmente aquí empieza la edad moderna, o las guerras modernas empiezan aquí en esta parte de la guerra de los 100 años. Vaya, después de Poitiers la cosa cambia, los ejércitos cambian, luego en Azincourt se ve y las formas incluso de diplomacia cambian. Entonces, yo digo, o sea, la guerra de los 100 años son 113 años en una época donde estamos pasando de la edad media a la edad moderna. Aunque seguimos con todavía los mismos matrimonios entre hermanos y con estos tratos pero eso, claro. Eso siempre. Siempre. La edad moderna también, y la contemporánea, y hoy en día. O sea, hasta hace que no dejemos. El rey Juan Carlos se casó con una. O sea, con una infanta de Grecia, o sea que. Hasta ver dónde está la señora, que yo hace años que no se le escucha. Señora estará harta ya. Estará de vacaciones. Señora, por lo que tiene encima la señora. En fin. La cosa es que llegan metiéndose prácticamente hasta París. Es que llegan los ingleses hasta París. Y echan a los franceses de París. O sea, tú imagínate. Azincourt fue una hostia muy gorda. Sí, lo arrasaron directamente. No sabía ni por dónde venía la hostia a Francia. Y además de todo esto, el señor ocurre una cosa, que es el señor Juan Sin Miedo. Juan Sin Miedo, o Juan I de Borgoña, como le queréis llamar. Este señor es asesinado. Sí. Y ya lo hemos vuelto a liar. La gerencia, 1420. La gerencia y los vasallajes, como siempre. Efectivamente. Cosa de quiero poder, quiero tierras, quiero castillos, quiero esto, quiero lo otro. Y llegamos al punto en que se va a firmar un tratado, que es el Tratado de Troyes, que lo pongo por ahí en pantalla. En la cual, el Tratado de Troyes, la corona pasaría de Carlos VI, el niño, a Enrique V. La corona francesa pasaría de Carlos VI a Enrique V. O sea, directamente le da la corona. Porque todavía aquí, aunque parezca que no, se supone que el rey inglés era vasallo del rey francés. Sí. Todavía. Es que pero claro, esto no se cumplía. En el tratado lo que pone es que se tenían que casar los dos hijos, la primera hija y el hijo heredero del el rey inglés. Sí. El señor Enrique VI, que lo tenéis por aquí. No tenía cara ya de este señor, ya está muy bien. Enrique Esto VI. Ya ve, aquí ya se nota. Aquí ya se va notando las aquí cosas. La consanguinidad se nota ya. Pues tenía que casarse la hija de Carlos VI con Enrique V. Y claro, Enrique VI, perdón. La cosa es que, pues, en aquel momento que se hace el tratado, resulta que se muere Carlos. Y a los pocos semanas se mueren Enrique y Carlos, los dos a la vez. Los dos. Sí. Y el tratado se va a la mierda. A tomar por culo.
literalmente, todos a la mierda. Aparte, Enrique VI, en aquel momento, que tenía solamente un año, no podía ser rey. Y ya estamos otra vez con las regencias y las leches por parte, esta vez, de Inglaterra. Aquí entra, pues, el hijo, el Delfín, que lo vamos a llamar, y es su título nobiliario, el heredero al trono, que es, ¿cómo se llama? El título de Delfín, ¿es eso? Delfín. Sí, el príncipe de Asturias, pero la francesa. Efectivamente, pues el Delfín francés se llama Carlos VII y aquí tenéis a este señor que va a ser el heredero al trono. Ay, Carlitos. Ay, Carlitos, que quiere Francia de vuelta. Francia como la que empieza la remontada. Efectivamente. Y ahora pues dice, yo quiero recuperar Francia. El problema es que nadie le apoya a este señor. No. Es que ¿quién va a apoyar a este señor? Después de que se habían pegado en Azincourt. O sea, ¿quién iba a confiar en un rey francés? Claro. Nadie, sí. Los señores estaban pues, intentando salvarse como podían. Y además, no es que tuviese buena fama, este hombre no tenía buena fama, debido también a lo que habían hecho anteriormente, de literalmente tirar el terreno, perder las batallas, las invasiones que entraban a las aldeas, violaban a las mujeres, quemaban las cosechas, la pobreza que había, el hambre, la peste que también influía, todo muchísimo. esto, nadie confiaba en él. Y además la gente que todavía confiaba estaba derrotada, sus soldados derrotados, no tenían ninguna fuerza para luchar ni ganas, tampoco por Francia, ni por él, ni por nadie. Por nada. Pero aparece una niña. Y llegamos al asedio de Orleans, donde aparece una niña con una armadura, un estandarte, una espada, un caballo blanco, rodeada por un séquito. 17 años. Y aquí se viene Juanita, la Juana de Arco. Jeanne d'Arc. Que no se llamaba Juana tampoco. No. Se llamaba Jeanne. Si con suerte sabemos que existió, o sea, porque los ingleses también le tuvieron bastante cariño, pero vamos, todo esto lo llegamos a ver solo en una crónica y no en las dos, y se hubiera pensado que es hasta un invento. Sí. Porque es que es muy surrealista todo lo que pasa en 30 años. Es que es una locura. Aquí ya viene, se viene. El asedio de Orleans. Está el castillo, la fortaleza, están los franceses dentro, los ingleses rodeando, asediando el castillo durante semanas. Y si pasaban de Orleans y seguían para adelante, llegaban a Reims. Y si llegar a Reims era un problema, porque en Reims es donde el único sitio donde se podía coronar a un rey. Y tenemos un problema, porque si llegaban a Reims, la hemos liado. Los ingleses ya la hemos liado. Pues aquí aparece Juana de Arco, que os cuento que nació en 1412 en Domremy. Que es como se llama, Domremy se llama. Sí, Domremy. Domremy. Su nombre era Jean y no firmaba nunca con su apellido porque tampoco se sabía cuál era su apellido. No era de Arco. Y no se escribía con apóstrofe el apellido del padre y no se sabe siquiera cómo se escribía el apellido del padre. Así que ni era Juana, ni era de Arco, ni nada de esto. No. Una campesina, una niña de 16, 17 años que no sabía leer, que no sabía escribir. Pero es claro, se le aparece Dios, entonces ¿qué haces tú si te aparece Dios y te dice que tu misión en la vida es echar a los ingleses de Francia? Pues ¿qué hace? Pues buscar a gente que esté igual de tarada que tú y echarlos, que es lo que hicieron. Sí, ella tiene una misión. Según Los Ángeles, que te leo, en 1428 en concreto, Juana, con 16 años, ve al arcángel San Miguel, a Santa Margarita y a Santa Catalina de Alejandría, que le dan unas instrucciones que tiene que... que bebieron antes o que tomaron antes, eso no te lo cuentan. No, sí, es que ahora te cuento. Que le cuenta que tiene que ayudar a Carlos VII a recuperar lo que es suyo, el trono. El típico mensaje de Dios ayuda al rey de Francia, ¿no? Lo típico, pero también te digo que hay un dato, es que había unas setas autóctonas en aquel sitio. Eso lo leí en su día, sí.
Unas setas autóctonas que no existen porque se las comieron todas. Acabaron con esa especie de setas que eran alucinógenas. Entonces vamos a decir que posiblemente Juana se comiese alguna que otra. No, claro. No, claro. Hombre, a ver, es probable. Si no es con setas, da más miedo. Eso sí que es verdad. En plan, si eso lo has visto sin drogarte, eso da aún más miedo que dices tú, bueno, pues, una noche loca, ¿no? Pero... Tal cual. Os pongo por aquí una fotico de Juana, que esta la vamos a ver más adelante, porque esto es lo que se va a convertir más adelante. Es un icono. El icono. Es un icono en todos los sentidos, de guerrera, de mujer luchadora, de tal, que no era tal que así. De fanática religiosa, de todo lo que quieras. Sí, de lo que quieras. Le puedes echar lo que quieras a esta muchacha encima. Pues bueno, ella tiene este mensaje a los 16 años de que mantenga la fe. Porque ella no se le enseñaba a sus hermanos, sí, tenía otros hermanos, a los varones se les enseñaba a escribir, a leer y todo eso, a ella se le enseñaba a tejer, a coser, a hilar lana y a rezar, era lo único que sabía. Bueno, claro, lo típico, ¿no? A ir a la iglesia, con la madre, que era además la madre... Lo digo de una sociedad abierta y plural, ¿no? Sí, la madre era súper fanática de Dios, ¿eh? Era de estas que iban todos los días a la iglesia. Bueno, pero que eso parece muy de la Edad Media, pero solo hay que ver el franquismo, ¿eh? Para darse cuenta de que las beatas, o sea, de que las beatas no es un invento de ahora, ¿eh? O sea, te puedes ir muy lejos. O sea, que no se han extinguido las beatas, ¿eh? Que siguen estando. Obvio. Pero bueno, esta muchacha, ya te digo, en 1428 tiene esta visión con unas instrucciones bastante claras. Además, el arcángel le dice que es un ser puro, un ser de luz, porque es una niña virgen. Que por cierto intentan casarla sus padres varias veces, ella la lía pardísima, en plan, no, yo no me puedo casar, que tengo una misión. O sea, yo tengo una misión. No hay tiempo para el amor. Exacto, no hay tiempo para matar ingleses. Efectivamente, hay que ir a la guerra. Así que tenía una misión. ¿Y cuál era la misión? Conseguir llevar a Carlos VII hasta Reims, hasta la Basílica de Reims, para que se le fuese por el arzobispo coronado como rey. Para que fuese rey. Lo del asedio de Orleans, que no lo hemos contado, hay una anécdota bastante curiosa. Porque dicen que cuando llega Juana, ¿no? Que convencía de que ella estaba cumpliendo la voluntad de Dios y de, pues eso, de los arcángeles y tal, llega a Chinon, que en Chinon estaba la corte del rey, porque no podían estar en París porque era parte de Francia, o sea, Inglaterra la había ocupado y Reims aún pues estaba ahí. Y llegan a Chinon y dicen que el rey Carlos como que se esconde entre la nobleza, se camufla entre la nobleza, disfrazado, camuflado, entre un grupo de cortesanos, para poner la prueba a ver si era capaz de reconocerle, o a ver qué tipo de persona era Juana. Bueno, pues la cosa acabó, supongo que con mucho vino de por en medio, acabó siendo tan hardcore la impresión que se llevó Carlos VII de Juana de Arco, que le dio un ejército para romper el asedio de Orleans, que era una ciudad que estaba absolutamente jodidísima, y es una de las grandes batallas, y una de las grandes victorias de Juana de Arco, y que marca la remontada francesa, que se verá ahora, que empiezan a hacer a partir de aquí. Pero hay mucho misticismo, muchas anécdotas muy chorras alrededor de Juana de Arco, pero que también le da, ¿no? Es parte del encanto, y creo yo que no se puede entender a Juana sin todo lo que hay alrededor, no solo ya de la guerrera, o sea, aparte de toda la divinidad, de todo lo que se le quiere otorgar, todo lo que mueve a nivel de la corte, todo lo que hace escribir a tanta gente. O sea, Juana de Arco es una revolución dentro de la Edad Media, del final de la Edad Media. Es que, a ver, te cuento un poquito anécdotas de Juana. Juana empieza allí en su aldea de mierda, básicamente, que eran 300 personas, no había más. Una aldeíta de mitad de la nada, en la que cultivaban 4 cosas y tenían pues pastores, ovejas y hacían telares, ya está. Ella empieza a predicar allí junto a la fanática de su madre, porque siempre estaba su madre en un principio con ella, que había visto esa visión de los arcángeles y que tenía una misión, que tenía que ir a ver al rey. Y empiezan a creerla, pero creerla de verdad. O sea, las mujeres de la aldea, que son las que más están pendientes de la religión en ese sentido, que son las que van a rezar, empiezan a creerla, que ella ha visto esa visión de verdad. Tanto es así que va con un familiar hasta donde se encuentra
una de las partes del ejército del rey. Allí que se va, la dejan allí y la dejan enfrente del comandante Robert Baudricourt. Este señor la manda a la mierda a la niña. Es como en plan, ¿qué coño me estás contando? Imagínate, ¿no? En un mundo de machotes, que era aquello, llega una niña de 17 años avalada por el rey, de repente, y que llega allí y dice, tú fuera de aquí que eres un inútil y aquí mando yo ahora. Bueno, pues esos auténticos machotes franceses pues no lo veían muy bien, la verdad. Que luego tuvo sus amigachos y sus amigos eran la hostia, ¿eh? Bueno, Gilles de Rais un poco menos, pero el resto eran gente muy guay a nivel de anécdotas y hay mucha literatura alrededor de esta gente. Sí, sí. Pues este señor lo manda a la mierda y ella vuelve otra vez a ir periódicamente al ejército, pero ya no quiere hablar con este señor, ya lo que quiere hablar es con los soldados. Y se pone en mitad de los soldados a predicar, pues eso, que tiene una visión, que le ha mandado Dios, que tiene que llegar allí. Y claro, son los soldados, los propios soldados, los que le dicen al comandante que lleve a la niña delante del rey. Exacto, la niña delante. Efectivamente. Les dice, y me lo he apuntado aquí, debo estar al lado del rey. No habrá ayuda para el reino, salvo la mía. Preferiría haber seguido hilando lana al lado de mi madre. Sin embargo, debo hacer esto, porque mi señor quiere que lo haga. Esto es lo que le dice Juana, ya... Y se lo llevan, para empezar, para testearla, a ver cómo va la niña, a ver al duque de Lorena. Y el duque de Lorena estaba enfermo. Y le dicen, oye, una niña que tiene visiones, y dice, hostia, que de puta madre, a ver si me hace un milagro, a mí me cura. Y me cura. Pues no. Entró Juana, miró al señor, le dijo, yo no vengo a usted a curarle, no sé quién es usted, yo vengo a salvar Francia. Mira mi ejército. Efectivamente, no sé quién es usted. Y usted además es un puto, porque está viviendo aquí con su amante. Usted debería estar viviendo con su mujer. Esto es anticristiano totalmente y va a ir a la hoguera. Y se va la Juana por la puerta en plan, no me interesa tu vida. Tal cual, lo dejó tirado el duque de Lorena y se quedó. Esta niña, ¿de dónde salió? O sea, tenía una labia que te cagas. Y hasta ese punto, Juana tenía ya la mitad del ejército literalmente enganchado a la droga de Dios. Tal cual. Y vuelve otra vez a hablar con el señor con el comandante. Y al final, ella, para que le crea, le dice que le han mandado unas tropas de ayuda a Orleans y que esas tropas ni siquiera van a llegar y que la batalla que tienen pendiente, la siguiente batalla, Francia la va a perder. ¿Y qué ocurre? Que 2 días más tarde, que está allí Juan hablando con los soldados, llega el mensajero de Orleans y le dice que no han llegado los recursos que había mandado el rey. Y entonces tenemos a que acaba de predecir algo. Claro, se lo está diciendo Dios. O sea, lo está viendo en sus visiones. Entonces ya todo el mundo empieza a creer a Juana. Dentro del campamento de soldados es como en plan, pues la niña tiene razón. Si es que lo ha dicho antes de que ocurriera. Así que le manda al señor Baudricourt una escolta con 6 hombres y a ella la viste de soldado directamente. Los propios soldados le dejan una armadura y la manda para ver al rey. A la corte real, a Chinon. Llega a finales de febrero, principios de marzo, se sabe, y entra en la corte real de Carlos VII y él recibe a Juana. Buflao. Y ella le dice con toda la cara, he venido a levantar el ejército de Francia para salvar a Orleans y de expulsar a los ingleses de Francia. Orleans, sí. Y usted va a ir hasta Reims a ser coronado porque a mí me lo ha dicho Dios. Sí, sí, sí. Y así fue, ¿eh? Tal cual. O sea, no... Casi fue, que la siguieron. Así que el señor dice, pues hay que decir una cosa, ya más aparte de obviamente de que nadie va a seguir a una señora porque diga esto. O sea, ni una señora ni un señor, nadie va a seguir a alguien así. Al rey le interesaba que esto fuese así, porque el rey, y lo que ha dicho Chío antes, al rey no le seguía a nadie tenía confianza en el rey. Pero a Juana y el rey se agarró a esta niña como un clavo ardiendo. Al rey le importaba un huevo Juana de Arco. El rey lo que quería era ganar 2 batallitas, que la gente viera que era capaz y quitarle las tierras a los nobles franceses que le habían traicionado, que le habían dejado de lado, para poder tener más poder y poder consolidar otra vez Francia como un reino importante y potente en Europa. Pero que no fue porque el rey era un señor mojigato que creía mucho en Dios y en lo que dijera Juana. Una mierda. O
sea, Es que lo que esos quería soldados- era agarrarse a lo primero que tuviera carisma para poder levantar lo que él no tenía, carisma. Efectivamente, los soldados seguían a Juana, no seguían al rey. Y el rey, parece ser que la labia que tenía Juana de enganchar a la gente, él dice, hostia, escucha a la niña. Y que todos estos soldados le siguen detrás, mis soldados, los que están de mi parte, la manda a nombrar comandante en jefe de su ejército, le da un Así es. caballo Es que blanco es increíble. y una armadura. Es que ese momento fue para... De verdad. O sea, a nivel histórico a veces me pongo a pensar en un super friki y digo, y me cierro los ojos y intento imaginar cómo sería el momento en que Carlos VII nombra general, o sea, Tenía comandante 16 máxima años. a una niña de 17 años. Comandante, o sea, la cara de todos los generales allí de 50 años tuvo que ser un poema, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, y bueno, te voy a dejar que cuentes, Rada, el tema de la espada, porque obviamente tiene que haber un arma legendaria aquí. Era la espada de Marte, ¿no? No, la espada esa no sé. Es que no me acuerdo, es que Carlomagno. tengo un lío. Ah, sí, claro, la espada, sí, Carlomagno, claro. El patriarca de Pero creo que, Francia. creo que es la espada de Marte igualmente, o sea, al final la que como es que va pasando de unos a otros, bueno, es una movida. Que sí, que se supone que la niña encuentra la espada de... Yo no sé bien la Sí. historia, pero vaya, que sí, que Ah, lleva una bueno, espada sí. legendaria, lleva Te una la- te la espada de cuento más 10 yo. en carisma. Sí, cuéntala tú, cuéntala tú. te la cuento Esto yo. lo di yo en plan anécdota en la universidad, esto no me acuerdo. Pues ella está en Chinon, en la corte del rey, y le dice que en una iglesia cercana de la corte había debajo del altar enterrado una espada, que era una espada que le iba a hacer triunfar, iba a llevar a Francia adelante. Pues allí que van, manda unos soldados a sacar el altar, a desenterrar el altar, y encuentran una espada oxidada. Una espada oxidada que casualmente tiene una flor de lis en la empuñadura, y que directamente al verla estos soldados piensan, pues es la espada de Carlomagno. El patriarca francés ha emperador. venido la niña tiene razón, porque cómo iba a saber la niña si no la manda Dios, si no la manda que la espada está aquí. ¿Cómo la vas a ver? Aquí ya, si había alguna duda por parte de alguien de lo que estaba diciendo Juana, aquí ya se disipa totalmente. O sea, ha adivinado dónde estaba una espada legendaria, por así decirlo. Ya está. O sea, ya entre las visiones, la labia que tenía, que había adivinado lo de la espada y que había dicho que no iba a llegar la ayuda hasta Orleans. De hecho, a ella se la conoce como la espada de Dios también, en esta época. O sea, los franceses la conocen como la espada de Dios y en muchas referencias bibliográficas se la conoce como la espada de Dios. O sea, Pues la espada eso, que estuvo muy ligada a ella, esa espada, desde que la encuentran, vaya. sí, además que va a coger ese Obviamente, tema, si hay alguien que se crea que esto es verdad, no lo es, ¿vale? Es mentira, obviamente. No, sí, Igual no. que, o sea, hay ejemplos de grandes soldados o grandes generales o grandes reyes o grandes Lo que quieras. sea, que se encuentran espadas legendarias. O sea, no sé cuántas veces se ha encontrado la espada de Marte, ¿eh? Pero es una barbaridad. O sea, hay 200 espadas de Marte. Así a Exacto. ojo. No, hay siempre el arma legendaria que va a salvar porque es el elegido, porque si ya esta espada o lo que sea era de un gran personaje y lo he encontrado, pues es que le ha elegido el destino para ser el héroe que todos Es necesitamos. para justificar, claro, es para justificar todo lo que hacen. Al final, si tú creas un mito alrededor y todo lo edifica y todo lo haces muy esotérico, muy que no se puede tocar, es algo que está ahí pero no puedes ver, pero es algo más grande que tú y entonces te da miedo o tienes respeto y adoración y bueno, y así funciona, así funcionaban y, Pues sí. y funcionan aún también las Tal cosas. cual. No, sí, igual. El tema de la flor de lis en la empuñadura, ella lo va a adoptar como su símbolo, y el estandarte que va a llevar, aparte de llevar como una aureola con 2 ángeles y todo el rollo, lleva la flor de lis. Momento, que está mi gata. Gata, Dios. La flor de lis, que la flor de lis luego se mantendrá en 250.000 millones de casas reales, que lo veréis, por ejemplo en los Borbones. Afortunadamente Francia, pues en el siglo, no sé si lo saben ustedes, pero en el siglo XVIII y XIX pasaron cositas, ¿no? Y hubo una guillotina por en medio, ¿no? Y afortunadamente, pues, Perdón. de lo poco que reconozco que hacen bien, ¿no? Los franceses, de poner monarquías. Esto de los croissants, que están tan ricos.
Los croissants. Los croissants. Mantequilla, qué bueno, es verdad, Oh, qué rico. Qué país, qué rabia les tengo, pero... En fin, va a llevar ese estandarte blanco con unos ángeles pintados, un globo así, una aureola tal, en dorado, la flor de lis, era la pureza. El caballo blanco que llevaba, literal, era la luz directamente, y se va a convertir en el emblema, ya no del rey, sino de Francia entera, de la resistencia. Juana es Francia. Y sí, si cae literalmente Juana fue Francia. Si cae Juana, cae Francia. Literal. Porque pierden el sentimiento francés. Y el sentimiento francés es algo muy fuerte. Y no lo tenían con el rey, lo tenían con ella. Sí. Para llegar hasta Orleans le van a poner un séquito. Los panas, es que son muy grandes, ¿eh? Sus panas. La Gir por ahí, la Gir es increíble, la historia de la Gir, ¿eh? Cuenta la historia de la Gir que yo no me la sé. No, hay muchas anécdotas de ella, o sea, tampoco voy a aburrir, pero que era un hombre con una personalidad bastante marcada y bastante divertido, un señor muy divertido. Y era un armario empotrado, también te digo. Sí, era, claro, el Agir era literalmente hay anécdotas de suya de lanzando soldados, cogiéndolos a pulso y lanzándolos, o sea, y cogiendo cosas gigantes y lanzándolas. O sea, era un basto, creo que llevaba un espadón a 2 manos, un mandoble gigante, o sea, era como un señor gigantesco. La Gir, Ambroise de Lord, que era otro gran guerrero. Era el tanque, exacto, el tanque. En un MMO sería el tanque. El tanque, correcto. El tanque, luego está la Gir, que es el bárbaro, vamos a decir. Y después tenemos a un séquito donde vendría el arzobispo de Reims, que se llamaba Renaud de Chantoret, y un señor que tenía uno de los grandes señores feudales que estaba a favor de la causa, que era Raúl de Gaucourt. Mi tocayo. Aparte de un pequeño ejército que le dan a Juana, unos pocos hombres, porque era un ejército de mierda, no es que le dieran un gran ejército a ella, no tenía no, era un ejército pequeñito. Aparte de todo esto tenemos a uno de los más importantes, que lo tenéis por aquí arriba, que va a ser su guardián personal, vamos a decir, su protector, su guardaespaldas, el señor Gilles de Rais. Gilles de Rais. Yo a nivel esotérico tampoco, o sea, sé quién es, obviamente, todo el que estudia historia, estudia esta época, un poco que tenía curiosidad por esta época, sabe quién es Gilles de Rais, o sea, y lo que hizo y lo que se supone que hizo también. Se supone que hizo, bueno, está bastante demostrado todo lo que hizo. También es verdad que hay mucha leyenda inglesa alrededor de él. Sí. Que luego es complicado de cribar, pero obviamente este tío no era un santito, ¿eh? No, vamos a decir un santito, que no. No era un santito. Y de hecho hay cuánta literatura hay alrededor de este hombre, luego en la época del romanticismo, y la que quieras y más. Va a llegar un momento que se le va a ir un poquito de las manos el tema. No, se le va de las manos totalmente. Vale. Y ya cuando Juana falta ya, ni te cuento. Sí, exacto. Él era muy cristiano, y él creía en la causa de Juana. Él pensaba que Juana literalmente era un ángel caído del cielo. Sí. No dudaba nunca de Juana, y a Juana la protegía como si fuera literalmente su alma, ¿vale? Vamos a decir que Juana era muy joven, y allí de Rey ya veréis que luego pues sí. Tenía unos kings un poco extraños, que tenía ¿no? un poquito problema con los niños chicos. Pues le gustaba un poquito a las personas de pronta edad, digamos. Un poquito. Que por cierto, Juana, además, otra de las cosas que hace, por lo que incrementa su credulidad a la gente, que la crean más todavía, es que ella tiene otra premonición, y es que va a ser herida en la batalla de Orleans. Y así fue. Y así fue. Le atacaron una ballesta, le dieron con una ballesta. La tanqueó, además. Sí, la tanqueó con todo el pecho, la niña, sí. La tanqueó. Aquí decir que la tiró del caballo, y que al tirarla del caballo esa ballesta, el señor Gilles de Rais le salva la vida después al retirarla del campo de batalla. La tiene que sacar del campo de batalla. O sea, llega, pum, flechazo, este señor saca a Juana. Mientras la Gir protege la zona, porque se pone delante la Gir mientras Gilles de Rais la saca. Esa es lo que cuentan, ¿no? La Gir, imaginaos, la Gir, yo no sé cuánto debería medir la Gir, pero lo definen como una montaña andante. O sea, es que debe ser una cosa encontrarte de frente con ese hombre. Pues sería como Gallo, 2 metros. Exacto, un bicharraco. Que la gente no era tan alta en aquel momento.
supongo. Era No, no te creas, igual, pues, no, claro, igual allí con un 80 era una montaña. Por eso. A lo mejor si medías ya 2 es que eras un monstruo de comunal. Es que no, en fin. La cosa es que a Juana le ponen una serie de estos señores y un ejército para ella, y le ponen además unas estrategas, unos grandes generales que saben de estrategia, y ella la mandan pues a Orleans, tira por Orleans con el ejército para allá. Y ella empieza a discutir, es que ella discute en plan con estos generales, en plan, no, por aquí no quiero, no, por aquí no vamos a ir, sí. Vamos a ir por la otra orilla del río. En Orleans está el río y hay un puente que entra a la ciudad, que es por donde habían entrado los ingleses. Y ella empieza a discutir en plan, no, por aquí no vamos a ir. Y uno de los capitanes, que esto es otra de las cosas que también se cuenta como anécdota de Juana, es que la niña le había dicho que no quería ir por esa orilla, y resulta que se tuvieron que esconder y retroceder las tropas porque estaban pasando los ingleses, tuvieron que echar marcha atrás. Y ella se estuvo quejando toda la santísima noche con el capitán, que había dicho que había que ir por ese lado, y ella estaba en plan, te lo dije, no me haces caso, tú te crees que a mí me lo está diciendo Dios, es que tú no me haces caso, es que te lo dije, es que tal. Y resulta que él dice, pero niña, ¿tú quién eres si no sabes de estrategia? Y en ese momento Juana se levanta. Me habla Dios. Se levanta, y al mismo tiempo que Juana se levanta, entra un viento por la tienda, levanta el mapa, le vuela la ropa, literalmente casi la tienda de campaña sale volando. Y esto lo toma ese capitán como una señal de Dios. En plan, se ha levantado Juana, ha venido el viento, casi se lleva la tienda de campaña por delante, ha salido todo volando, hasta los platos de la mesa, y ha sido Dios. O sea, esto es una señal de Dios de que le haga caso a la niña esta. Y se caga vivo. A partir de este momento esta señora no va a abrir la boca. En plan, ¿a que Juana dice que hay que ir por la derecha? Por la derecha, vamos. Y punto. Esto es maravilloso. Pues bueno, 29 de abril de 1428 es cuando Juana y su compañía pues llega a Orleans. Y hay, pues, están 8 días de combate continuo en el que al final terminan ganando los franceses, y ahí pues Juana es herida por una ballesta. Que por cierto, los consejeros del rey eran unas malas pécoras, eran muy malos con Juana. Claro, pero una señora mandando. Sí. Mira a esta señora que te va a quitar la corona, que verás tú. Que al final, cuando acabe la guerra, ya empiezan a decirle y a meterle en la cabeza que hay que quitarse a la señora de en medio, que hay que quitarse a Juana de en medio. Hay que quitarse a Juana de en medio porque además... Cuando la cosa está estabilizada, hay que quitársela de en medio. Sí, podían demostrar a los franceses que a lo mejor su poder no venía de Dios, sino del diablo. Sino del diablo, claro. Y entonces había que probar que Juana venía de Dios, el poder de Juana venía de Dios. Tenía que ver que era literalmente algo que era santo, que era bueno y no del mal. Y esto es importante. Claro. Porque ¿cómo va a ayudar Dios a una mujer, verdad? Es una locura. Desacreditar a una mujer, wow. Nunca ha pasado, la verdad. Eso es el diablo, la mujer es cosa de diablo siempre. Efectivamente, era una bruja, era lo que fuese que le hubiesen dicho. Eso se lo estaban metiendo ya en la cabeza al rey, los consejeros, en plan, oye, que Juana lo mismo viene del diablo, cuidado. Cuando terminan con Orleans, que o sea, entran todo el mundo aplaudiendo a Juana, besando hasta las huellas de los cascos del caballo en el suelo tirados, porque ha sido Juana la que ha liderado, la que iba con el estandarte. Bueno, Juana, ya os digo, le meten el flechazo y la retiran, no que Juana estuviera ahí en primera línea pegando espadazos. Juana, pum, flechazo fuera de los campos de batalla, ya está, Juana ya ha hecho lo que tenía que hacer. Y van a liberar después de esto 2 ciudades más, 2 pequeñas ciudades más, y estas 2 ciudades daban acceso a Reims. Y en Reims coronan a Carlitos. La coronación. Aquí tenemos la coronación de... Aquí el señor Delfín. Pero claro, aquí no se quedan contentos, porque los franceses no se quedan contentos. No, esto no era el fin de la misión de Juana, era la expulsión total de los ingleses. Así que hay que seguir para adelante. Y siguen y funciona.
Sí, y funcionan, pero tenemos a unos señores, unos franceses, que no les gusta ese sentimiento francés y no les gusta este señor, que son la Casa de Borgoña. La Sí, los Casa de borgoñeses Borgoña, otra vez. la Casa de Borgoña, en una de estas que se están moviendo las tropas, tiran a Juana del caballo y la raptan. Sí. Es normal, o sea, es normal que los borgoñeses no quisieran, porque sabían que el momento en que Francia tuviera algo de poder, iba a haber represalias por lo que pasó en Azincourt, o sea que, como es normal, entonces los franceses se tenían guardado a los borgoñeses desde entonces. Y los primeros que iban a caer, o sea, no iba a invadir Francia e Inglaterra, la isla de Inglaterra, pero sí que iban a invadir Borgoña en el momento en que pudieran. Sí. Y la única opción que tenía Borgoña de salvarse era decapitar, digamos, para ellos, claro, para ellos era decapitar a la serpiente, ¿no? Efectivamente. En ese momento, la cabeza de la serpiente de Francia para ellos era Juana de Arco. O sea, sin Juana no había Francia. Efectivamente, no sin rey, sin Juana no había Francia. Así que tiran a Juana del caballo, raptan a Juana. Este señor estaría haciendo cosas, vete a saber que estaría haciendo His the Race en aquel Sí, momento. Bueno, cuando su cosas misión de, era protegerla. cosas de cristianos, ¿no? Estar con niños, por ejemplo. Sí, cosas de cristianos. Y la raptan y resulta que ahora mismo van hacia la batalla de París para reconquistar París. Y la putada es que, claro, ahora no tienen a su amuleto de la suerte, ya no está Dios de su lado, ya no tienen a Juana, la han raptado. Y en la batalla de París, los franceses pierden. Sí. Otra vez, vaya por Dios. Otra vez. Con lo que había costado remontar. Con lo que no había costado llegar hasta aquí, me cago en Dios, pues ala, Sí. la batalla de París pierden. Sí, pierden. A Juana, por su lado, la van a meter en una cárcel, la van a meter en el cuartelillo y Tortura. la van a llevar frente a la iglesia y la van a juzgar por hereje. Ujú. En ese juicio la van a decir de todo, absolutamente de todo. Intentaron ponerle trampas para que cayera. La niña no era tonta y supo sortearlas más o menos. No, bien. ya intentan todo el rato que abjure, ¿no? Que diga que ya no se le ha parecido Dios y que no es Exacto. verdad, que ya no es... Que no es sobre todo lo que quieren es quitarle la divinidad que tenía Juana, ¿no? Entonces, la única forma que había era que ella abjurara, ¿no? Que a través de la tortura, que estaban torturando muchísimo, Sí. ¿no? Que ella cediese, ¿no? Pero la niña no cede. No, No, no era tan en niña, ningún ¿verdad? La momento, niña no era tan niña, pero vaya, que no cede. En ningún momento cede Juana a No. decir que sí, que me lo he inventado. En ningún momento. Son meses de tortura, meses de tortura a Juana, Es algo bastante bestia. Hay crónicas que de hecho además y creo que está bastante recogido todo lo que le hicieron y Es Joder. muy bruto. Pero bueno, nada que no le hicieran a otro antes, también te digo. sí, claro, no, claro, hombre, son técnicas conocidas. Por desgracia, nada que no le hicieran a otros antes. Ujú. En 1431, Juana, por ese tribunal de la iglesia... Igualmente Juana acaba jurando, al final del todo acaba jurando y firma, Sí, pero... O sea, llega a firmar, pero da igual, dice, "Lo es que le me da da igual". igual, adiós. Es que el motivo de coger a Juana y juzgarla no era que Juana jurase, sino que Juana acabase donde acabara, Sí. en la hoguera. Tanto que consiguieron dos, que firmara ella, que admitiese al final, pero ya, o sea, fue un día antes de matarla. Consiguieron que abjurara, que dijera que ella no, que todo lo que había visto, todas las visiones que había tenido eran mentiras. Y ni aún así la salvaron, porque Juana en ese momento lo que creían, o lo que creen los historiadores, es que lo que abjuró para ver si se podía salvar y salir de allí, con vida. Sí, pero Y ya decir, no. pero los borgoñeses obviamente tenían a la mejor presa. Y no iban a soltarla. Porque los No. borgoñeses sabían que si soltaban a Juana, la cosa se volvía... O sea, Francia volvía a reagruparse. Francia ahora no estaba tan mal como hacía tantos años. Habían ganado batallas, estaban reorganizándose, el rey tenía bastante poder otra vez. Estaba coronado, antes no estaba coronado. Entonces no iban a dejarla escapar y pues la quemaron. Sí, la quemaron en la hoguera, declarada como hereje en 1431, pero a partir de aquí Juana ya no es ya no es una persona, ya es un sentimiento, es Exacto. Francia. Es Francia. Y ahora ya no les hace falta Le salió que mal la Juana esté jugada. viva. La divinizaron aún más haciéndole esto. Ahora que la han quemado, ahora Juana ya es algo divino y celestial. Ujú. Y de Ya no pueden hecho, herirla más.
efectivamente. De hecho, la van a nombrar santa. Ujú. Y a partir de aquí empieza pues, a hacerse estatuas, vidrieras, dibujos. Pero bueno, la nombran santa ya en el siglo XX, o sea, no, Sí, sí. no aquí, en esta época, pero vaya. No, pero que me refiero que a partir de aquí, de aquí en adelante, ya va a ser pues esa figura francesa Figura divina, que sí. la van a tener pues eso como algo divino, como algo santo. Pero sí se le nombra santa a Juana como mártir de haber pues eso luchado por Dios en ese sentido, por Dios. Por este señor Claro, sobre de todo aquí. pensar también que luego Inglaterra, con el anglicanismo, con Enrique VIII, sabéis que se separan, ¿no? Sí, De la un Iglesia poquito, Católica. se separa un poquito. O sea, a la Iglesia Católica también le interesaba canonizar este tipo de cosas, ¿no? Pues decir, anda, mira, luchó contra los ingleses que luego se separaron de los católicos porque eran muy malos. Efectivamente. Y de hecho, al morir Juana, son los propios campesinos los que se levantan contra los ingleses. Y la revuelta pasa de militar a una revuelta ya estatal. Sí, eso ya es aldeas, pueblos, ciudades, todos contra los ingleses, hasta que logran poco a poco echarlos y los mandan a tomar por culo. Recuperan París Y los echan. y los echan. Y aquí termina pues la guerra de los 100 años. Se firma un lo pacto logran. donde recupera Francia todos los territorios, menos, no me acuerdo, Crecy, no sé si es hay una zona que no recupera, que se queda Inglaterra todavía, pero no me acuerdo cuál es. Pero total, con lo que tenían a lo que se queda no es nada. O sea, al final la que sale escaldada es Inglaterra de esta guerra, ¿eh? Sí. A la larga. Pero bueno, yo qué sé. Es lo que hay. Mala Y suerte. desde que apareció Juana, o sea, desde que se mitifica esta idea de Juana y que va a la guerra y que tal, desde que se la llevan y la queman en la hoguera, en 2 años se termina la guerra, porque ya todo el mundo se ha levantado contra los ingleses directamente. Han matado a Francia directamente, no a Juana, han matado a Francia y vamos contra los ingleses. Calais, Pues Calais, bueno. se quedó Inglaterra, que lo he buscado. Calais, el pueblo de Calais. Calais, Bueno, Calais, Calais, pues la ciudad de Calais. la ciudad de Calais. Sí. Y ahora pues yo, Rada, te voy a hablar de El amigo de los niños. Ah, sí, porque yo este man lo conozco como el man que salva a Juana en Orleans. O sea, Ahí y está. a partir de ahí, bueno, que con unos gustos un poco raros. Pero un luego, poco claro, bastante. sé que el man es returbio de cojones. Kid the Race. Te lo pongo por aquí a tu lado, que está aquí. Mira, míralo, te lo pongo aquí cerquita, Aquí. a tu vera, para que lo abraces. Igual soy un poco mayor para él, también te digo. Un poco bastante. Demasiado pelurra. Gilles de Reis nació en 1404 y se llamaba Gilles Montmorency Laval, barón de Reis, que era su titulación. Era su título nobiliario. Este señor, su madre no le hacía ni puto caso. O sea, pasaba de él. Tenía otro hermano pequeño, le hacía casito a su hermano pequeño, de él pasaban 3 pueblos. Y su padre era uno de los guerreros que se iba a la guerra de esto. ¿Guerra? ¿Cuál es? La que quisieras. O sea, tenéis el mapa aquí, pues este señor le mandaban para acá, para allá y demás. Pues su padre volviendo de una de las guerras, se va de cacería, le empotra un jabalí, le clava los colmillos al jabalí y el jabalí directamente no hay manera de cerrar esa herida, ni cauterizando, ni echando alcohol para desinfectar, ni absolutamente nada. Esa herida sigue abierta durante semanas y durante esas 3 semanas que sigue vivo el padre, Gilles está sentado en la cama al lado. Y parece ser que el tema de ver cómo se desangra durante 3 semanas su padre le mola un Cristo. Él no se separaba y se ocupaba de cambiarle las vendas, parece ser, y ponerle la nueva, pero el rollo de sangre y sacar sangre le flipa. ¿Vale? Ya os digo, 3 semanas. Estaba a gusto el tío, vaya. Sí, no... sí, pero que no salía ni de la habitación ni para mear, ¿eh? O sea, vivía con su padre, estuvo viviendo con su padre 3 semanas allí, viendo cómo se desangraba. Total, la madre, como pasaba de él, lo manda a vivir con su abuelo, a uno de los castillos que tenían varios castillos a ese punto, lo mandan a vivir con su abuelo. Y su abuelo era un puto loco. Su abuelo estaba mal de la cabeza, había No, aquí sido... en esta familia fallaba algo. No, sí, venía ya del abuelo mal.
Ya del abuelo venía mal. El abuelo se entretenía pues cogiendo animalicos y pues a este le cortó la cabeza, a este le retuerce el pescuezo. El abuelo se entretenía en hacer sus cosas. Y el niño que ve esto, un niño de 10, 11 años, que es cuando lo mandan con su abuelo, viendo como el abuelo pues le retuerce el cuello al gato. ¿Me explico? Y el chaval se queda como en plan, hostia, que esto se puede hacer. Está guapo. Y yo Se dice el abuelo, está guapo, cabrón, esto, enséñame. Tal cual. Y de hecho, el abuelo tenía una biblioteca en la casa y le dejaba hacer y deshacer. Tú piensas que el abuelo no quería hacer, no quería nada tener que ver con el niño. El abuelo estaba ahí, su puta bola, y de hecho, le hacía dejarlo ahí en su bola, y a los de servicio le decían, no lo atendáis siquiera, a ver si se va fuera del castillo, se despeña, y yo me quedo con la herencia, ya que se ha muerto el padre, ¿vale? Se muere el primogénito, el hermano pequeño todavía era muy pequeño, el niño es menor, la herencia me la llevo yo. Me llevo yo lo que viene siendo el título de varón de Reis. Estaba deseando al abuelo que se despeñase el niño, que se cayera, que se partiera el cuello y de todo saber el qué. La cosa es que empieza con la crueldad animal, algo maravilloso, como podéis entender, y el abuelo ya harto de ver lo que se ponía a jugar con la espada y pegar al tronco de madera, con el muñeco de prueba, no sé qué, estaba ahí pegándose de hostias, y dice, ¿te gusta la espadita? Sí, ¿te gusta la espadita? Pues venga, a la guerra como tu puto padre. Efectivamente. Y lo manda a guerrear. De hecho, comienza siendo el consejero en finanzas, política y estrategia militar del duque de Bretaña, Juan V. Así como empieza. Tenían contactos ya, obviamente, claro, de la nobleza. Pues empieza por ahí. Y su primera víctima fue un chico, Antoine. Antoine, que era el hijo de uno de los del servicio. Antoine era un chaval que tenía su edad y se ponen a pelearse con las espadas, y aquí a Guis de Reis le dice, no, vamos a coger las de verdad, las que pinchan y cortan. Una pelea entre colegas. Coge las que pinchan y cortan, las que estaban afiladas, y le mete un tajo en el cuello. Le clava la espada en el cuello, Giles saca la espada y el chaval empieza pues a desangrarse por el cuello, y durante todo el tiempo que se estuvo desangrando Antoine, él se quedó sentado al lado viendo cómo se desangraba. Aquí ya podemos ver un poquito que ya le había afectado el tema de su padre, de los animales, del abuelo, y el tema de la sangre le gustaba bastante. Pues después de eso entra en un ejército y lo mandan a la guerra, donde él destaca por el manejo de la espada. Es un gran espadachín, es muy buen espadachín este señor, ¿vale? Y al volver, el abuelo, que viendo que está más que espada para arriba matando gente, porque además que le flipaba el tema de ¡buah! Te corto el brazo, ¡pum! Sangre que sale. Eso le flipaba a él. Era un sádico. Sí, totalmente. Y claro, el abuelo viendo que te mola a ti lo de las peleas, sí, bueno, pues lo manda a la guerra. A la vuelta, viendo que no estaba él interesado en conocer muchacha, en conocer una esposa, en casarse con nadie, él le tiene arreglado un matrimonio con su prima. Lo típico, aquí, vaya, no, ninguna sorpresa. Ninguna sorpresa que te cases con tu prima. Con su prima Catherine. Pues bueno. Cuanto más primo, más rimo, entonces. Efectivamente. Los padres de Catherine no le hacen mucha gracia casar con este chaval, la verdad. No tenía muy buena idea de este chico. Y además, aquí el abuelo le dice que si los quiere casar los dos, le tiene que dar tierra y castillos. Y le dicen, los cojones, o sea, no nos hace mucha gracia este señor, encima te vamos a dar tierra y castillos. No, una mierda. Los huevos. Estupendo. Pues el abuelo le ordena aquí a Guis de Reis, y él lo hace porque el abuelo mandaba con sus dos cojones. Si lo decía el abuelo, él se hacía. Eso lo tenía claro.
le dice el abuelo, al que no se quiere casar contigo, pues te vas a ir hasta su casa y te la traes. Y yo voy a hablar con el párroco y os casamos en un plis. Y va y la rapta de su casa a su prima. Se la lleva y se casa con ella. Y la tiene encerrada en el castillo del abuelo, ¿eh? No te creas que la muchacha podía salir cuando quisiera. La encierran en el castillo. La familia... Como diría alguien de un partido verde, son sus costumbres, hay que respetarlas, ¿no? Claro, totalmente. Espérate, que no he terminado de raptar a la gente. No he terminado. Ni mucho menos, de hecho. La cosa es que la madre o sea, su tía, la madre de Catherine, dice, oye, mi niña, déjamela salir, de dónde está, de que no sabe absolutamente nada, y se queja. ¿A qué te quejas? Dice, sí, porque no reconozco vuestro matrimonio. No ha habido las dos partes, las dos familias para reconocer ese matrimonio, y yo no reconozco que tú estés casado con mi hija, así que no te voy a dar ninguna dote. No te voy a dar ni castillos ni tierras. Así que allí que va Giles de Reis por orden de su abuelo, y lo que hace es raptar a su tía suegra. Y la va a meter en una torre del castillo durante un año. Hasta que dice, vale, reconozco vuestro matrimonio y vamos a daros castillos. Entonces en ese momento la libera, la deja libre. Es que, hostia, es que es para flipar, tío. Un año enterrada tu suegra, tío, en una torre. En fin, con esta muchacha, con Catherine, tuvo una hija, que fíjate lo bien que se llevarían ellos dos, lo que viene siendo el matrimonio en sí, Catherine y él, que al año tanto su hijo como tanto su hija como su mujer abandonan a Giles de Reis, lo dejan solo. Aquí ya tenemos problemas, ¿vale? Aquí ya tenemos problemas porque él quería ir a la guerra, y aquí Carlos VII, el señor Carlos VII, llama a reclutar a tropas. Y aquí Giles le da igual que sea el Carlos VII, es que le da exactamente igual. Lo único que quiere es ir a la batalla, porque lo que le mola es la sangre. Y ese señor ha dicho a reclutar, pues allá que va. Carlos VII se mete en 1429 en el ejército de... O sea, Giles de Reis se mete en el ejército de Carlos VII en 1429 y conoce allí a Juana. Juana, la pureza, una niña virgen, 17 años, que ha visto a Dios, que Dios le habla, y esto le da una envidia. Él era súper religioso y no podía saber ni entender por qué esa niña era tan pura. Y vamos a decir que aquí ya empieza la cosa a trastocársele en la cabeza a este señor. O sea que aquí no había psicólogos, ¿eh? No había psicólogo, pero que le habrían faltado unos pocos, un regimiento de psicólogos a este tío, ¿eh? La cosa es que llegamos a la batalla de Orleans. Están 8 días peleando. Ya hemos contado que salva a Juana, la tiene como eso, como algo muy puro y demás. Y por esta batalla en Orleans, él es nombrado mariscal de Francia. Se dice que cuando Juana fue llevada a la hoguera, él reclutó una serie de mercenarios para intentar salvarla, porque era la luz de Dios, ¿vale? Era la luz de Dios, pero que no lo consiguió, que acabaron con Juana igualmente. En 1432, y aquí ya es cuando se viene, muere el abuelo de Giles de Reis, y aquí ya no tiene nadie que le ordene, que le mande, que le pare los pies. Aquí ya va a ser él, ahora es señor de su castillo. Exacto, ahora es señor de su castillo, su padre ha muerto, el abuelo ha muerto, es señor de su castillo, de sus tierras y de su título. Y aquí ya se viene, ¿vale? Aquí va a hacer lo que salga de los huevos, literal. Para empezar, deciros que era un fanático de los órganos de iglesia, el instrumento. Él le
Gustaba el tío organillo. Sí, tocaba, pero es que los tenía hasta portátiles. Rada, tenía una colección de órganos portátiles. Donde él iba, tenía que ir alguien tocando un órgano portátil. Y además. Estaba fatal. Y además hacía prácticamente a diario llevar un pequeño coro, obviamente de voces blancas, que vienen siendo niños, ¿vale? Por si no lo pilláis, para que cantase al son del organillo. Lo mismo no le gustaba tanto el organillo como las voces blancas que iban acompañando al organillo, también te digo. La rayada que debía ser eso, al cabo de todo el día, con un tío con un órgano detrás. Sí. Porque es que entraba es la banda sonora de tu vida. Es que entraba en éxtasis. O sea, decían que él veía a Dios con la música de las voces blancas, el canto coral y el órgano. Y claro, podéis imaginar qué va a venir después. Él iba por allí, por los lados, y si veía a un niño que estaba cantando de puñetera madre, que decía, ¡ay, qué voz más bonita! O escuchaba a alguien que le había dicho, este chaval o aquí cantan o esta voz que he escuchado es preciosa, él iba para allá personalmente a ver quién era esa voz, y si le gustaba, que fuese un niño, es que se lo llevaban a su castillo. Se lo llevaron a su castillo. También se hizo teatrillos de él mismo. Esto es increíble. O sea, contrata actores para que interpreten su papel, para que interpreten el de Juana y para que interpreten la batalla de Orleans y el cómo salvó a Juana de la batalla de Orleans con música de organillo y obviamente voces blancas. En esto en concreto, en los teatros, daba barra libre a la gente que iba a ver el teatro. O sea, la cara que me está poniendo rara, que no puedo. Bueno. Barra libre para todo el mundo. Repito, son sus costumbres, hay que respetarlas. No, sí. Barra libre a todo el mundo, música de organillo, voces blancas y un teatrillo de cómo él rescató en la batalla de Orleans a Juana de Arco. En esto en concreto, lo del teatro, se va a dejar toda la pasta que tiene, ¿eh? Toda la pasta que tiene. Hasta aquí son costumbres extrañas, pero dices tú, bueno, yo qué sé, hay gente muy friki. El problema, claro, que luego se desmadra. Pero, Rada, tenía más de 100 actores contratados a sueldo. Claro, tú dices, yo qué sé, daba trabajo, ¿no? Dice fomento del trabajo. Claro. Es que en una batalla de verdad eran 50 hombres contra 50 claro, hombres. Si esto se hubiera acabado aquí como algo anecdótico, pues dices, vale, el problema, claro, cuando empiezan a aparecer, pues eso, pues la pederastia, los asesinatos y bueno, en fin. Correcto. Se le va de las manos el tema del teatro, ¿no? Lo hacer hiperrealista, digamos. Sí, al punto de que se queda pobre. Y esto es un problema para él, porque si se queda pobre, pues es una putada. Porque, ¿se acaba el teatro? Claro, ya se queda sin teatro, y sin teatro no tiene voces blancas, y no puede controlar tampoco los coros para que vayan a su casa. Así que empieza a vender algunas de las propiedades que tenía, y al mismo tiempo llega al punto que vende tierras, vende castillos, que hasta el rey... Carlos VII tiene que interceder en plan, no vas a vender más tierras ni vas a vender más castillos, estos títulos te los has ganado tú, son tus tierras, son tus castillos, deja de vender las cosas, que además se lo estaba vendiendo cualquiera por el precio, que da igual. Lo que quería era seguir con los teatrillos. Él le molaba un montón el teatrillo, aparte de la sangre y demás. Y así que topa con un señor que se llama François Prelati, el cual era medio francés, medio italiano. El tío era sacerdote alquimista italiano. Sacerdote, alquimista, francés, italiano. Y aquí este señor... Un chiste, ¿eh? Una serie de Netflix. Sacerdote, alquimista, francés, italiano. Esto es maravilloso porque este señor es que le mete en la cabeza el tema de la alquimia, la brujería y la magia negra. Hasta le faltaba a este hombre ya. Y aquí ya la hemos liado. Porque le mete la idea de la piedra filosofal, de conseguir la piedra filosofal y de conseguir oro, que era lo que le hacía falta a él para seguir con los teatrillos. Le viene de puta madre. Y empieza además, con estos experimentos, le da una habitación en su castillo, Guise de Reis, para que haga los experimentos y consiga la piedra filosofal. Cualquier cosa que le hiciese falta, cualquier instrumento, material, lo que fuese, mandaba a su séquito a buscarlo al monte, a robarlo, a hacer lo que hiciera falta para conseguirlo.
Hasta que llega un día en que el señor François Prelati le dice que aquí, a Gilles de Reis, que tiene el demonio detrás. Y él sabe por qué se lo está diciendo. Sabe que ha hecho cosas que no están bien y que para Dios no está bien. Así que necesita una ayuda para quitarse el demonio de detrás. Y este señor, como era sacerdote, en ese sentido, pues también le va a ayudar. Obvio. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Le dice que necesita sangre de inocentes. Hagamos. Sacrificio de sangre de inocentes. Ya la hemos liado, porque aquí este señor va a mandar a sus sirvientes por todo el pueblo, literal, a raptar a niños, a decir que se los va a llevar porque les va a ofrecer trabajo dentro de sus tierras, que los va a tener limpiando el establo, que lo va a tener como ayudante de caballero, de lo que sea. Cualquier excusa le era válida. Y cuando iba el sirviente y no creían al sirviente, se personaba él mismo en la puerta a decir que me quiero llevar a tu hijo para que sea mi ayudante porque me hace falta gente. Los niños no volvían. No volvían nunca, jamás. Los mutilaba, los agredía sexualmente, los descuartizaba. Él se emborrachaba todas las noches, se montaba orgías con los niños antes de hacer, o sea, los cortaba, le hacía de todo, literal, ¿vale? Y en cada corte que hacía, esa sangre que brotaba le ponía cachondísimo. Era su éxtasis, estar borracho mutilando niños. Y pensar que cada noche, cada puñetero día, mandaba a sus sirvientes a buscar más niños. Porque esa noche se le acababan los niños. O sea, si había 4 niños, esa noche los 4 se los cargaba. Tela. Después por la mañana él salía a dar su paseillo de flagelarse mentalmente, decir, ay Dios mío, ¿qué he hecho? Claro, pero eso está diciendo... Típico caso, ¿no? De supercatólico, ¿no? Sí. El domingo a la iglesia y el lunes, pues, bueno. Efectivamente. Es como en plan, me arrepiento, voy a dar mi paseillo de arrepentirme, me arrepiento, me estoy arrepintiendo. Mira Dios cómo me estoy arrepintiendo de lo que hice anoche. Pero llegaba la noche, se emborrachaba y tenía niños. Hay a veces que se le acumulaban a los niños y tenía hasta una mazmorra y todo ya hecha en el castillo para los niños. Es decir, no que... Llegaba un momento en que le llevaban tantos que tenía a lo mejor 4 o 5 niños metidos en el cuartelillo mientras que estaba fuera, en fin, haciendo las cosas que os acabo de contar. Mientras que salía a dar el paseillo de hay la que he liado esta noche, resulta que sus sirvientes se ponían a quemar los restos de los niños, los tiraban al horno, los quemaban en el horno para deshacerse de todo, y los huesos iban metidos supuestamente en unas vasijas que después lo iban a esparcir por ahí en el campo, los tiraban por ahí, pero en un principio para llevarlo todo una vez lo dejaban unas vasijas. Efectivamente, lo hacía estas cosas en 3 castillos diferentes, no solamente en uno, ¿vale? Tenía varios castillos a ese punto, pues lo hacía en 3 castillos diferentes. Y en uno de ellos en concreto, en una zona de las más pobres de Francia, había muchísimo mendigo y los padres mandaban a los niños a mendigar a las puertas. Allí que llegaba el niño pidiendo 5 euros y este señor lo metió para adentro. Ya no lo volvieron a ver. Ya está, o sea, ya es que le tocaban a la puerta en ese castillo directamente. Ese era uno de sus castillos favoritos, porque claro, ya los niños no había que buscarlos, ya venían solos. Él cada vez que mataba a uno, cuidado, en ese paseillo, Radá, juraba a ir a hasta Tierra Santa para expiar sus pecados. Él se hacía una caminata de no sé cuántos kilómetros bajo el sol con la armadura, jurando que se iba a ir a Tierra Santa
para expiar sus pecados. Sí. Sí. Aproximadamente en esa época desaparecen, no solamente por parte de él, en general, en aquel momento desaparecen unos 1000 niños. 1000 niños. En ese momento que muere su abuelo en 1432, unos 1000 niños desaparecen. Ya os digo, no solo por que es muy culpa. hardcore. O sea, los números seguramente están inflados, ¿vale? Sí, pero si no fueron 1000, igual sí que fueron 700. Es que Sí. es muy bestia lo de este tío. Tita bonita, muchas gracias. Pero muy bestia, o sea, muy bestia. O sea, en un nivel, bueno, se le conoce de los grandes asesinos en serie de la historia, vaya. Sí, ahora te digo números más o menos aproximadamente exactos, que es de la burrada que hizo este señor. Más adelante, que sigue sin encontrar la piedra filosofal y que parece ser que los experimentos que está haciendo este señor no funcionan para encontrarlos y que además sigue teniendo al demonio detrás, en la sombra, y que da igual la sangre de inocentes que mate, que el demonio no se va por mucho sacrificio que haga por él, porque esto lo hacía, ya os digo, el sacrificio del demonio para que se fuera. Él lo que quería que se fuera el demonio. Eso decía, ¿vale? Pues resulta que termina vendiendo, le pide permiso al rey y le termina vendiendo uno de sus castillos. Aquí tenéis el castillo en cuestión. El castillo, que esto es lo que queda del castillo, se lo vende al tesorero de Juan V. Este señor, pues resulta que se lo paga a un precio bastante barato. Él le da igual, quiere dinero. Y una semana más tarde, que ya ha palabrado el precio con el tesorero de Juan V, llega su primo y le dice, oye, te lo compro yo, y él le ofrece más. Y ahora dice, hostia, que mi primo me ofrece más dinero. ¿Dinero para comprar niños? Claro, pero ya no puede cerrar el trato con su primo, porque ya lo ha cerrado con el tesorero de Juan V. Así que lo que hace es raptar al tesorero de Juan V y se lo lleva al castillo para apresarle allí, para cargárselo, básicamente, en plan, oye, si me lo cargo, no hay trato porque ya está muerto. Perfecto. Juan V manda a su hermano a rescatar al tesorero y resulta que allí cuando entran se dan cuenta de dos cosas. La primera, que el castillo, aparte de oler una peste de la hostia, tenía apresado al tesorero allí y que, digamos que tenía una serie de hornos para mercurio. El mercurio y los hornos alquímicos eran herejía. Cuando además se encuentran dentro de esas mazmorras unas vasijas llenas de huesos de aproximadamente unos 50 niños y toda una biblioteca sobre libros de herejía, ¡wow! La que le cae. Se va directito al tribunal. Al tribunal. Con la iglesia hemos topado, justo lo que él temía que le iba a pasar, porque él temía a la iglesia en ese sentido, era muy religioso con temor a la iglesia. Encuentra unos 50 niños en ese castillo, pero en total, en los 3 castillos donde hacía estas barbaridades, se encontraron aproximadamente unos huesos de unos 200 niños. Ya te digo, los huesos después los cogían y los tiraban en mitad del campo. 200 son los que aproximadamente encontraron en los castillos, a saber lo que hubiera tirado ya antes, por ahí. Es complicado saber los números en ese sentido, no hay una fecha, no hay un número exacto. Pues este hombre es juzgado por la iglesia por, y os leo, vejaciones, pedofilia, rasgaduras, cortes, mutilaciones, colgamientos del techo, decapitaciones, goce sexual, bebida de su sangre, asesinatos, aproximadamente de 200 víctimas de alrededor de entre 7 y 20 años. Ya a partir de 20 no le gustaban nada, o mayores. Otro amor de mi vida que se me escapa. Pues es condenado a asesinato, o sea, por asesinato, por sodomía y por herejía, a la horca, y cuando después de ahorcado, quemado. Hombre, no, que no se levantase. No.
No. Pero es importante lo de la quemazón, porque es vuelta y vuelta, ¿eh? Es vuelta y vuelta. Porque se arrepiente, A la parrilla. claro, es como, te ahorcamos, pero solamente vuelta y vuelta y te sacamos. No lo quemaron del todo, no fue cremarlo, por así decirlo. Poquito tostado y fuera. El 26 de octubre de 1440, aquí este señor fue puesto a la parrilla directamente y enterrado su cuerpo en la iglesia de las Carmelitas de Nantes, que actualmente no existe porque el cementerio de la iglesia de las Carmelitas de Nantes se fue a la mierda y hay un edificio encima directamente. Así que pues esta es la historia de X de Reis, que se muere su abuelo, la Juana, y se le va la pinza. A mí claro, todo lo del órgano me parece incluso gracioso a nivel comedia. Sí, es que imagínate que iba a la obra de teatro que él mismo había puesto con un séquito tocando el órgano detrás y los niños vestidos de monaguillo. Él andando y sonaba detrás pam, 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 pam. Claro, iba andando y gente detrás tocando como su vida, ¿no? Como el capítulo de Padre de Familia, pues lo mismo. Tal cual. Es que era tal cual. Organillos portátiles. Claro, ya está ahí, luego ya no. Ya con el tema de cuando sé que ya se arruina, ya no. No, ya, si el problema que tenía básicamente era el dinero, que no le daba para hacer lo que quería. Y... Claro, lo típico que te quedas sin dinero y matan 1000 niños, claro. Es lo típico. Pues sí. Le dio por eso, a otro le da por otras cosas. Hay una cosa que nos has dicho antes de la guerra de los 100 años y que he caído hoy, no había caído jamás en 34 años, ¿no? Yo qué sé, estudié historia acabé hace 10 años. Ver, pero tanto no había caído nunca que la guerra acaba en 1453, que es el mismo año en que los turcos toman Constantinopla y se da por finalizada la Edad Media. Yo te digo una cosa, que a la gente le importará una mierda, pero a mí me ha parecido increíble darme cuenta. Hay mucho follón, en todo el mundo en esa época. Hay muchas guerras, muchas cosas por todos lados. Es un cacao. Bueno, y porque hemos sido piadosos con vosotros y no hemos metido... la guerra de los 100 años es muy tocha. Claro, y no hemos metido ni a la corona española, ni a la portuguesa, ni al Sacro Imperio Romano, ni al Papa. No hemos metido nada de eso. Hemos sido light, ha sido muy light. Pero... Yo de esto ya digo, fueron 20 horas de run, el tema de la guerra de los 100 años en la universidad, que me acuerdo perfectamente que fueron 10 clases. ¿Qué 10 clases, Para que te acuerdes todavía. Es que es muy denso, y no me acuerdo de la mitad porque es que son demasiados nombres y demasiadas historias. Que fueron 116 años de guerra. Se dice pronto. No sé. Pero bueno, al final lo que se acuerda la gente es de Juana de Arco, ¿no? Al final es el gran emblema de esta guerra. Claro, y yo me acuerdo de Juana y me acuerdo de Giles. Juana es nada, lo dicho, no llega ni a un cuarto de lo que es esta historia, nada. Si en el 22 aparece, más o menos, sí, el 22 creo que es cuando se toma Orleans. No, el 22 a 5, no recuerdo. Por ahí, el 28, exacto. 28. Y en el 32 ya la ha palmado. O sea, sí. Con 21 años la palma. Es que no, o sea, Juana... Es que tenía que ser así porque... Son 4 años de 116. Y la gente se acuerda de eso, por algo será. Claro, pero si extienden más a Juana, es como si extiendes a Marilyn Monroe. Pierde el hito de ser quien es. Si Juana hubiera sobrevivido, si Juana no... Es que Juana la abandona. Claro. Juana, o sea, después de haber conseguido la corona para él, Carlos dice, que la van a matar. No le da apoyo de ejército. Ella sigue porque sigue con sus panas. Pero ella al final, lo que he dicho antes, es una guerrillera. Ya sí que va tomando ciudades y va liberando ciudades, pero no el apoyo del rey el apoyo real del rey a nivel de facto de ejércitos, o sea, de tropas, no tiene nada. No. Si el rey quiere, una vez que ya ve que él puede ganar la guerra o puede darle la vuelta a la guerra, el rey no quiere ver a Juana en pintura porque al final es una rival. Es una rival porque el pueblo no sigue al rey, sigue a Juana. Sí, y además porque se lo estaban diciendo los consejeros del rey, en plan, te cuidado con Juana que te quita la corona, te va a quitar la corona, que te quita el poder. Sí. Y claro, todo esto pues influye en la idea de la vuelta, Carlito, te coge la gira y te embarca. Y cuando pues se la llevan, pues dicen, pues se la han llevado. Pues mala suerte, chica. No, sí, de hecho hace un gesto como de querer rescatarla, pero tampoco con muchas ganas.
Sí, manda, pues... Manda Gears de emisarios, sí. Sí, Gears de Racing que va, manda No, Gil de Rey sí, pero Sí. bueno, este porque va por su cuenta. Sí, Sus colegas, sus él panas sí paga que van. mercenarios, él paga mercenarios. Sus panas intentan sacarla de ahí, pero el rey no, y el rey podía haberla sacado de ahí. No sé si sacado, pero no hay un intento real por sacar a Juana de ahí. No le interesa tampoco No, sacar no a le Juana. interesa. Ya De ha hecho, hecho lo que hay- tenía que hacer. Entre los panas y el obispo que la acompañaba a Juana siempre también, hay, de hecho, hay conversaciones con el rey o que se han transcrito de conversaciones muy graves en plan, tú no estás haciendo nada por Juana con lo que te ha dado Juana a ti. Sí. Había mucha Pero gente bueno. que la apoyaba y que la quería a Juana. un Claro, montón, obvio, o sea, era el símbolo de la resistencia sí, y de la era- vuelta a las tornas después de 100 años perdiendo batallas. Y el talismán, porque literalmente en todas las batallas que está Juana, Francia gana. Ujú. Aunque sea La que no está, mini pierde en batallas. París. Sí, llega a París, que ya se la han llevado y en París pierden. O sea, se dan cuenta que si Juana si no está Juana no van a ganar. Y Era una figura de moral en los ejércitos, Sí. y eso pasa también Era una con el arenga. campeador en España en su día, bueno, en fin, bueno, España, la corona de Castilla, vaya. Pero que eso, que sí, son personajes que viven corriendo rápido y deprisa, intensamente, y al final son los que se recuerdan, ¿no? Sobre todo Sí. en estas épocas. sí. Pues, es una historia muy bonita. Larga de contextualizar, Juana de Arco, por desgracia. Ojalá fuera más corto de contextualizar todo esto. No, uf. Pero es una figura muy importante para Francia. Y otro día, pues no sé, lo mismo nos toca hablar de alguna figura importante aquí de España o de a saber. No sé. Mariano Rajoy, veréis, grande. Pero no, M. Rajoy o Mariano Rajoy. El punto Rajoy no es el mismo. Ah, ¿no? Ya lo dijo un juez. Bueno, perdón. Se lo dicen los jueces. Nada parciales en este país, entonces. ¿Qué vas a decir tú, no? Yo Saben todos no sus tengo amigos, entonces sí, pero saben todos sus amigos está claro, pero M. Rajoy ni idea. Claro. Vaya. ¿Quién será? ¿Quién será del PP que se llame M. Rajoy? En fin. Pues nada, Rada, te voy a liberar. Muy bien, me voy a currar ya mismo. Sí, Ah, todavía el trabajador. vete. Todavía no, todavía que no, por quedan cierto, a ver si me mandan una foto de tatuaje que lo vea en condiciones. Ah, mira. Sí, así se ve genial. No quiero, pero mira el stream, no lo mires aquí. Ay, espérate. Espérate que aquí no se ve bien. Lo voy a poner así mejor. ¡Ay, qué chulo! Se ve No la se ve espada, bien, se ¿se ve la ve? espada. Se ve la espada, sí, con las florecitas. Ahí está. ¡Qué bonito! Me pica que ¡Ole! flipas hoy, un picor ahí que vamos. Yo me voy a hacer uno ya mismo. Levántate, no se ve, sí. Yes. Mira, o sea, lo que le queréis ver es el cuerpo a Rada. Soy unos cochinos. Rada, siéntate, que lo que te quieren ver es otra cosa. Yo pantalones. Ah, vale. Uy, venga. se me ha caído una moneda. ¿Ves? Es que son. A la Horny J vais todos, de verdad. O sea, el bonk os lo lleváis. Oye, tela. En fin, Rada, muchas gracias de verdad de corazón A ti. por estar. A ti. Ya me dirás Por cuándo invitar. puedes para el siguiente. Pero a ver, yo este verano estoy, vamos, exprimido, estoy ya- como una uva pasa, ¿eh? Yo estoy también, pero como una uvita. Pero trabajar Pero de muy noche, que al final pues no duermes bien, es lo que hay. O sea, No, a ver. por mucho que tal, no duermes igual de noche que de día, es así. Bueno, pero tienes dos Y te claro, los acompañantes twitches y bastante buenas. todo, sí, estoy con... Hoy es una que hace tiempo que no la veo, estoy ya preocupado. Ay, no me digas eso. Sí, no sé, se habrá hecho otro novio o algo, pero... Ay. El Grisi que está todo el día allí, Bueno, a ver si lo Pero encuentras de nuevo. pues sí. En fin, que Pues muchas nada, gracias, tío. nada, Que me lo paso muy bien hablando de estas mierdas. Que me gusta un montón la historia. Que tú lo cuentas mejor que yo, pero. Que no, hombre, yo que qué no, sé. ya ves tú, yo, Y he venido bastante a remolque porque, es verdad que tiene una semana bastante loca, ayer quería preparármelo, pero no me acordaba que tenía el tatuaje. Ya, Esto lo iba a sé, ser sí, ayer, esto iba a ser ayer, pero me acordé el lunes, dije, Efectivamente. hostia, si yo tengo cita para el tatuaje. Efectivamente, le dije, Rada, dime tú el día y la hora que quieras. El miércoles a Le las dije, 8. el miércoles a las 8, y digo, hostia. Tal cual. Es que hay que quererte, tío. Me cago en Dios. Que eso, que nos vemos para la próxima. Cuando tú guste, cuando tú Sí, ya quieras. montamos algo. Bienvenido seas aquí siempre y que eso, que se le ve el curro, también te digo. Sí, sí.
pues eso. Será leve, será ¿Qué leve. pasaría? Pues nada. Dios, gente. Cuídense. Chaito. Decir adiós a Adiós, Roda, dale adiós. un beso en el pipi. Adiós, adiós, adiós. Adiós. El pipi no, que no tengo. No existe. Es la Anda ya. nada, no vaya a besar la nada. Chaito, Roda.